Bienvenidos a Alex Audionovelas, un canal dedicado a compartir emocionantes historias y fanfics. Todo el contenido presentado aquí pertenece a sus respectivos autores. Si quieres acceso anticipado y contenido exclusivo, considera suscribirte a nuestro Patreon. Ahora, sin más, disfruta de la novela. 160. El torneo de cocina N1 del mundo, parte 2, capítulo 156. La primera competencia culinaria del mundo en otro mundo, parte 2, ante la petición casi coqueta de Fulame y Wade, por supuesto, no pudo negarse. Aunque sabía desde el principio que la cocina de Fulame era muy común, darle ingredientes de tan primera calidad a Fulame fue, en cierto sentido, un desperdicio. Pero al demonio más poderoso no le importó en absoluto esto. Le dio el trozo más grande a su esposa sin ningún sentimiento de dolor. Al final, para Wade, comer y cocinar eran originalmente cosas que hacía para hacer felices a los Fulame. Naturalmente, todos los criterios tuvieron que ajustarse a los deseos de Fulame. El demonio más poderoso. Mi tonta esposa, si yo no la adoro, ¿quién lo hará? Sin embargo, de manera similar después de que a Wade le entregó la carne del dragón hendidura de escarcha a Fulame, Fulame también le dio a Wade la mitad de las diversas verduras que había cultivado. Justo y equitativo, y en este punto, Fulame nunca había cometido ningún error de principio a fin. Y así, en condiciones justas y equitativas, comenzó la primera competencia culinaria del mundo en otro mundo. No hubo mucho discurso de apertura. Al menos en ese momento, ninguno de los dos tenía exigencias de ceremonia. Después de que cada uno de ellos usó magia para crear las herramientas necesarias y colocarlas a su lado, los dos estaban espalda con espalda, simultáneamente y al unísono, preparando los ingredientes en sus manos. Durante sus viajes, como Fulame nunca lo había mencionado, y en ese momento, Wade no tenía ningún interés en comer y así que no había aprendido y no era muy bueno cocinando. Y en los años posteriores a sus viajes, cuando se convirtieron en marido y mujer y residieron en la capital imperial, Wade se convirtió gradualmente en un maestro culinario debido a la pereza de Fulame, mientras que Fulame, por el contrario, olvidó gradualmente sus habilidades culinarias. Entonces, al menos en la impresión del demonio más poderoso, nunca habían tenido la experiencia de preparar el almuerzo juntos de esta manera hasta hoy. Esta sensación parece bastante buena. En verdad, mientras Fulame estuviera allí, Wade se sentiría bien sin importar lo que hicieran. Y para Fulame, fue lo mismo. Así que, sin lugar a dudas, los dos, ahora espalda con espalda y preparando ingredientes, en ese momento, ambos albergaban emociones relativamente hermosas y felices. Tomando con cuidado un pequeño trozo que había cortado del gran trozo de carne de dragón que a Wade le había dado Fulame y colocó lentamente la carne de dragón translúcida sobre la mesa de la cocina. Naturalmente le gustaba este tipo de ingrediente. Así que, ya fuera el método de preparación o el plato final que pretendía preparar, la primera gran maga de la humanidad instantáneamente tomó una decisión en su corazón. Seleccionando tomates, patatas, guisantes y una serie de otros ingredientes auxiliares de las verduras que había cultivado rápidamente, Fulame juntó sus manos. Sin movimientos innecesarios, la magia de controlar pequeños flujos de agua limpió los ingredientes que tenía delante. Sosteniendo el pendiente de herramienta mágica que a Wade le había dado hace mucho tiempo, Ordinary Slash siguió la mirada de Fulame, cortando cuidadosamente la carne del dragón y las verduras con el ancho preciso. Chasqueó los dedos y apareció fuego de la nada en la nieve. El agua hirvió lentamente y, una a una, se agregaron a la olla las verduras y la carne de dragón, de adelante hacia atrás. ¿Y guiso y Fulame solo es buena preparando este plato o realmente cree que su guiso es delicioso? Recuerdo que más tarde intentó enseñarle este plato a Frieren, echando un vistazo al guiso demasiado familiar en la olla de su esposa, el que una vez hizo estallar la cocina de la cabaña en su primer aniversario. Wade primero sonrió débilmente, y luego, después de recordar por un momento ese profundo recuerdo, sacudió la cabeza. Comenzó a preparar los ingredientes en sus manos. A diferencia del estilo de cocina de Fulame, que se centraba únicamente en el guiso, el demonio más poderoso, confiando en la experiencia y la habilidad pura, sin ninguna presión, puso en marcha simultáneamente 7 platos a su lado. Todos estaban preparados a la vez, con su atención dividida. Todos ellos eran platos que recordaba que le gustaban a Fulame.
Como Wade no estaba seguro de qué plato específico preferirían los Fulamei hoy, él simplemente los hizo todos juntos, dejando que Fulamei eligiera después. Wade, todavía no es demasiado tarde para rendirse. No puedes derrotarme dividiendo tu atención ciegamente a tal manera, aunque no sintió que el hecho de que Wade comenzara a servir 7 platos fuera una señal de desprecio hacia ella, basándose en su experiencia como chef, Fulamei creía que la comida preparada de esta manera tendría un sabor bastante común. Incluso aunque el filtro a Wade pueda hacerle encontrarlo delicioso más tarde. Pero los hechos eran los hechos y ella definitivamente ganaría al final. Con tanta confianza, Fulamei pronunció las palabras que acababa de pronunciar. Luego, con una mano en la cadera, tenía un aire de no creo que puedas derrotarme instantáneamente. Sin embargo, lo que ella no se dio cuenta fue de la aterradora profundidad de la maestría de Wade en esta área, ya que se convertiría en la futura culminación de las artes culinarias de todo el continente. ¿No puedo derrotarte? Fulamei, pareces un villano haciendo una declaración perdedora antes de una batalla ahora mismo. Ruidoso, sí, definitivamente haré que pierdas de manera convincente, y luego haré que me frotes la espalda obedientemente esta noche. Incluso sin esta competencia, estaría perfectamente dispuesto a frotarte la espalda en cualquier momento y en cualquier lugar. Mientras quieras no me negaré y entonces, Fulamei, estás exagerando por completo. Después de una risa tan impotente en su corazón, incluso el rostro de Wade mostró una extraña oleada de emoción. Hablando de eso, Fulamei, ¿y ya decidiste dónde nos bañaremos esta noche? ¿Deberíamos regresar al pueblo anterior o ir directamente a las aguas termales en las profundidades del gran acantilado Maurice? Al escuchar la pregunta casual de Wade, Fulamei bajó un poco la mirada y respondió suavemente. Siento que estás preguntando a propósito para afectar mi estado, Wade. Después de todo, no hay necesidad de pensar en algo así en absoluto, ya que estamos en Maurice Great Cliff, sin duda tenemos que ir a las aguas termales y 2 personas, aguas termales a Wade, después de recibir su respuesta, no dejó que sus pensamientos derivaran hacia fantasías inapropiadas. Él simplemente continuó preparando tranquilamente los artículos que tenía en sus manos, sin ofrecer ningún comentario sobre la decisión de su esposa. Con el paso del tiempo, 2 aromas distintos comenzaron a impregnar el espacio abierto frente al monasterio. Uno no tenía nada de especial, tenía una ligera peculiaridad, el otro fue conmovedor y verdaderamente perfecto. Solo por el olor, cualquiera de los 7 platos que preparó Wade era abrumadoramente superior. La diferencia de calidad era absolutamente clara. Ni siquiera la propia Fulamei podía negar este punto. Pero ella siguió insistiendo y solo estuvo dispuesta a dar su evaluación después de probarlo. Y luego su resolución se suavizó. Después de todo, los platos de Wade estaban hechos específicamente para su gusto. Habría sido un fracaso si no hubieran hecho que Fulamei exclamara lo deliciosos que estaban. Poniendo suavemente el guiso de Fulamei en su boca, el sabor, poco destacable pero familiar, que trajo de vuelta algunos recuerdos a Wade, le hizo sonreír con complicidad. Para ser sincero, y fue normal si bien no podía decirse que era desagradable, decir que estaba delicioso definitivamente sería mentir contra su conciencia. Por lo tanto, de pie en silencio detrás de su esposa, que saboreaba sin prisa el plato que había preparado, Wade observó la satisfacción casi desbordante en su rostro, y con una risita baja, le preguntó suavemente a Fulamei sobre los resultados de esta competencia. Fulamei, ¿esto significa que gané? Apenas, supongo. El primer gran mago de la humanidad todavía insistía obstinadamente en el hecho de que Wade preparaba 7 platos y aún así eran mucho mejores que los de ella. Entonces, ¿cuándo nos vamos a bañar? Aún es temprano, ¿verdad? Es poco más del mediodía, pero tengo sueño. Wade, eso es demasiado sugerente y no es eso, en cierto modo, una invitación a hacer el amor. Entonces, ¿quieres y ahora? ¿Podemos? Escuchando la pregunta detrás de ella, sintiendo el calor de ser abrazada, las orejas de Fulamei se pusieron rojas por un momento. Luego asintió lentamente. Lo que quieras, dijo ella. 161. Fin del primer día. Aguas termales, parte 1, capítulo 157. El final del primer día. Aguas termales, parte 1, pasó un largo tiempo hasta que la noche se extendió lentamente por el cielo.
cuando una luz, que no debería aparecer en la noche de invierno, se encendió lentamente gracias a las humeantes fuentes termales en las profundidades del gran acantilado Maurice, los movimientos de Wade y Fulamey se ralentizaron gradualmente, finalmente deteniéndose poco a poco en medio de sus jadeos. Apoyándose en el abrazo de Wade, Fulamey cerró los ojos, sintiéndose bastante cansada. Aunque ella y Wade ya habían tenido precedentes similares antes, para ella, una humana, incluso como gran maga, la resistencia física nunca fue su punto fuerte. Así que, sin lugar a dudas, en ese momento, estaba realmente demasiado cansada para abrir los ojos, deseando solo yacer tranquilamente en los brazos de Wade y dormir un rato. Solo por un ratito y Fulamey, el suave llamado del demonio más poderoso, que venía directamente de su oído, hizo que Fulamey tarareara descontento. Aunque hablar en ese momento fue claramente un poco inapropiado, Wade todavía abrazaba suavemente la cintura de su esposa, luego continuó susurrándole cerca del oído. No cierres los ojos tan temprano. Aunque no me importa abrazarte indefinidamente, todavía es muy temprano para dormir y duermes durante mucho tiempo y no me gusta molestarte mientras duermes. Entonces, si no quieres despertarte a mitad de tu sueño, en medio de un sueño, entonces espera un momento, al menos regresemos primero y sigamos durmiendo cuando estemos en la cama. El consejo de Wade no tuvo ningún efecto. Al menos esta vez no fue así. Porque Fulamey había sido derrotada en la cocina por su amante hoy, experimentando frustración, y luego fue derrotada de manera similar en otro aspecto y estaba realmente demasiado agotada mentalmente como para mover un dedo. ¿Por qué las futuras habilidades culinarias de Wade serían tan asombrosas? Y comparado con su yo inexpresivo e indiferente antes de recuperar sus emociones, el Wade actual está tan lleno de energía, a diferencia de un usuario mágico y incluso para un gran demonio, varias horas de actividad continua es demasiado exagerado, ¿no? No quiero. Fulamey rechazó débilmente, pero con rectitud, la sugerencia del demonio más poderoso. Sus manos, sumergidas en las aguas termales, se levantaron ligeramente y abrazaron los brazos de Wade, que estaban envueltos alrededor de su cintura. Cuando Wade la abrazó aún más fuerte, su cuerpo se suavizó aún más. Estoy tan cansado ahora mismo que no quiero hacer nada. Wade, no te muevas todavía, solo déjame apoyarme en ti un poco. Cerraré los ojos y descansaré un momento, solo un ratito, y Fulamey ni siquiera pudo esforzarse mucho en persuadirla. Ella simplemente hizo lo mejor que pudo para acercar lentamente su rostro al de Wade. No solo presionando fuertemente contra el demonio más poderoso sin dejar espacio, pero también apoyando su cabeza tranquilamente junto al hombro de Wade. Gracias a esto, Wade podía escuchar los murmullos de Fulamey incluso sin medios especiales. Sabía, por supuesto, que Fulamey no estaba mintiendo. Al menos lo que decía ahora era genuinamente lo que creía que haría pero, como un esposo que conocía a su esposa por dentro y por fuera, desde su personalidad hasta sus hábitos, como la palma de su mano, Wade sabía muy bien que los acontecimientos venideros no se desarrollarían como decía Fulamey. Más exactamente y según el entendimiento de Wade, su ratico probablemente sería toda la noche. Lo que significa si a Fulamey realmente se le permitiera quedarse dormido así ahora, entonces lo más probable es que los dos se quedarán en remojo hasta mañana por la mañana. A Wade, por supuesto, no le importó sumergirse en las aguas termales toda la noche. A través de su cabello rojo, algo húmedo y afectado por la niebla del vapor, el demonio más poderoso miró con calma y dulzura sus ojos suavemente cerrados. Fulamey se encontraba actualmente en el abrazo de Wade. Su mirada aún podía contemplar en silencio su rostro dormido de antaño. Para el demonio más poderoso, nada era más satisfactorio que esto. O si el tiempo pudiera continuar así indefinidamente, Wade no tendría ninguna objeción. Pero Fulamey tendría objeciones. Wade, ¿por qué no me impediste dormir tan temprano anoche? Sumergirme en las aguas termales toda la noche será malo para mi piel. Dijiste que estaba bien, que no te importaba. Y aunque digas eso, no seré feliz. ¿No sabes lo importante que es cuidar la apariencia para una chica de mi edad? Dijiste que no te escuché, Yurusai. De todos modos, todo es culpa de Wade. ¿Por qué me miras como si fuera una esposa tonta, Wade? ¿Qué? Dijiste que estoy siendo irrazonable. Y Wade, me perderás si sigues así. ¿Por qué suspiras? Wade, ¿ya no me amas?
Sus pensamientos se detuvieron abruptamente allí al imaginar la conversación y la escena que probablemente ocurriría mañana por la mañana si él complaciera a Fulame y la dejara dormir ahora. Wade volvió a levantar la mano, tocó la mejilla de su esposa y le impidió volver a dormirse. Wade, dije que solo dormiría un ratito, ¿no? ¿No me crees? Fulame retorció su cuerpo como si estuviera de mal humor. Si no hubiera permanecido en el abrazo de Wade todo el tiempo, sin moverse ni un centímetro, entonces esto podría haber transmitido su disgusto al demonio más poderoso. Fulame, aunque realmente quiero creer lo que dices, mi experiencia me dice que definitivamente dormirás hasta mañana por la mañana. Wade besó suavemente la mejilla de su esposa, explicándole y persuadiéndola pacientemente. Así que, para evitar posibles conflictos mañana, es mejor no dormir todavía. ¿Todavía no me crees? No puedo evitarlo, porque sé que definitivamente dormirás hasta mañana por la mañana. Wade, hablas como si me conocieras mejor que yo mismo. Esa es la verdad, y te conozco mejor que tú mismo. ¿Quieres ponerme a prueba? Wade la conoce mejor que ella misma. Esa realmente fue una afirmación que no podía ser refutada en este momento. El Wade del pasado no podría haber dicho tal cosa, la Wade del futuro encarnó esa afirmación de principio a fin. Honestamente había una sensación que era al mismo tiempo alegre y que hacía que uno quisiera llorar un poco. Todo fue culpa de Wade. Los cansados pensamientos de Fulame se aclararon un poco en este punto, pero ella todavía no abrió los ojos, en cambio continuó apoyándose tranquilamente en el abrazo de Wade. No te voy a poner a prueba, Fulame murmuró suavemente. No caeré en la trampa de cambiar de tema para animarme y necesito elogiarte por ser inteligente. Wade bajó lentamente la cabeza. Su cabello rojo, empapado por las aguas termales, se apretó fuertemente contra su barbilla. 162. Fin del primer día. Aguas termales, parte 2, capítulo 158. El final del primer día. Aguas termales, parte 2, su mirada nunca se apartó de Fulame. Ya sea por el cambio de tema o por la ligera curvatura de sus labios. Cuanto más la miraba, más bella se volvía y cuanto más miraba, más a gusto se sentía y poder ver a Fulame a través de la tabla de la diosa fue su mayor y mejor logro en los últimos 1000 años. Por supuesto, si el precio de esta ganancia no fue dejar que su viejo amigo y discípulo arriesgara sus vidas en la batalla, entonces el demonio más poderoso podría estar aún más feliz ahora mismo. De ninguna manera, no quiero que mi marido me hable como lo hace mi maestra. Como si recordara sus días de infancia estudiando con serie, Fulame se estremeció levemente y luego rechazó desafiante a Wade. Absolutamente no como el maestro, de lo contrario, recordaré algunos recuerdos no tan agradables. ¿De verdad? Entonces te daré un beso como reconocimiento. ¿Puedo? Por supuesto que puedes. De todos modos, no me resistiré a nada de lo que hagas. Casi sin pausa, Fulame, algo desorientada, sintió claramente una suavidad momentánea en su hombro. ¿Necesitas que te bese la mejilla otra vez? Frotando la pequeña barriga de Fulame y bajo el agua termal, Wade, que observaba constantemente cada movimiento de Fulame y en sus brazos, preguntó con seriedad. Lo que quieras, pero Wade, ni siquiera así me dejaré engañar y abriré los ojos. Además, ¿no sigues intentando cambiar de tema? Oh no, ¿te enteraste? Es realmente muy difícil animar y difícil. Wade, ¿cómo puedes decir eso? Hablando con tanta rectitud, como si no fueras tú el que me hace sentir tan cansado ahora. Pensando en esto, Fulame extendió laboriosamente su mano y pellizcó suavemente a Wade. El pellizco en su mano no fue muy fuerte. Aunque Fulame misma estaba muy cansada en ese momento, incluso si estuviera llena de energía ahora, no podría usar la fuerza. Después de todo y a excepción de la magia de aniquilación de liberación de relámpago que se lanzó instantáneamente sin necesidad de activarla durante su primer encuentro, Fulame nunca había lanzado activamente ningún ataque contra Wade. Por supuesto, si morder el hombro de Wade debido al dolor también contara como un ataque, entonces esos datos serían difíciles de contabilizar. Wade, no malgastes tus esfuerzos. Me voy a dormir ahora mismo. No puedes afectar mi concentración. El primer gran mago de la humanidad, Fulame, estaba bastante confiado. Aunque su voz aún era débil, quizá dependía demasiado de Wade. Sintiendo a su esposa descansando completamente en sus brazos, Wade meneó la cabeza con impotencia y se rió de su habitual obstinación.
No puedo consentirte esta vez, Fulamei. Aunque no me consientas, no abriré los ojos. Fulamei susurró suavemente, inclinando ligeramente la cabeza. Por lo general, en este punto, Wade la abrazaba en silencio, dejándola ser tan voluntariosa como quisiera. Pero para Wade, que había vivido con su esposa durante 61 años en el futuro, inseparables, para él, una supervisión adecuada era algo perfectamente normal. Circunstancias especiales requieren medidas especiales. Como ahora. Si Fulamei no regresaba con él, entonces una pelea en la mañana sería inevitable. Así pues, para evitar cualquier posibilidad de conflicto matrimonial, el demonio más poderoso decidió usar algunos métodos especiales para despertar a Fulamei. De hecho, los llamados métodos especiales de Wade no eran ni magia ni palabras. Así que no dijo nada y, por ahora, no hizo nada. Semejante silencio, por supuesto, haría creer a Fulamei que había ganado. Entonces ella se recostó de nuevo con satisfacción, después de que su largo cabello húmedo y de color rojo claro rozara la barbilla de Wade. Fulamei tenía la intención de caer en un sueño profundo. Pero cierta intuición como gran mago le hizo sentir que algo andaba mal. Pero a juzgar solo por la sensación real, Wade en realidad no se movió. Él realmente ha cumplido mis deseos y Fulamei, con los ojos cerrados, pensaba esto. Pero una repentina sensación de roce interrumpió sus pensamientos. Oh, ¿en serio y a estas alturas, aún quieres confiar en esto para hacerme abrir los ojos y...? ¡Ay, me subestimas demasiado! Fulamei estaba a punto de soltar su declaración de victoria. Pero después de que ella realmente identificó la fuente de la sensación de roce. Sus palabras se quedaron atascadas. No solo eso, incluso el rostro y los lóbulos de las orejas de Fulamei instantáneamente cambiaron a un color cercano al color de su cabello. Abrir los ojos fue instantáneo, acompañado de un suave grito que reemplazó su declaración original. Salud. No seas irrazonable en un momento como este. En muy raras ocasiones, Fulamei, a pesar de su debilidad, estalla con un volumen sorprendentemente alto. Dándose la vuelta sin dudarlo, después de un tirón de represalia en la mejilla de Wade, el rostro aún vibrante y rojo de Fulamei era todo un espectáculo. Solo voy a dormir un poco, si actúas tan imprudentemente, me perderás. Esto fue, por supuesto, una exageración por parte de Fulamei. Pero las acciones excesivamente audaces e inimaginables de Wade aún la hacían respirar rápidamente. ¿Ver y no estás despierto ahora? Bajo la mirada de Fulamei, él envolvió suavemente sus brazos alrededor de sus piernas y la levantó. El demonio más poderoso sonrió triunfante, inclinándose para frotar la mejilla sonrojada de Fulamei. Qué bueno que estás despierto, deberíamos regresar. Tú, y Fulamei lo miró con enojo, pero al estar completamente débil, no pudo liberarse y solo pudo dejar que la sacara de las aguas termales. La cálida brisa nocturna rozó su piel, haciéndola estar un poco más alerta, pero el rubor en sus mejillas aún no se había desvanecido. Bájame, puedo caminar solo. Ella protestó suavemente. En realidad, Wade levantó una ceja y aflojó su agarre deliberadamente, asustando a Fulamei, quien inmediatamente le agarró el cuello. ¿En serio, no te diste cuenta de que simplemente me estaban malcriando? Ella gruñó y le dio un ligero puñetazo. Wade se rió entre dientes, abrazando a su esposa aún más fuerte. Entonces no intentes ser fuerte. Fulamei hizo pucheros y finalmente, resignada, enterró su rostro en su hombro, murmurando. No vuelvas a hacer eso la próxima vez. ¿Hacer qué? De manera inusual, el demonio más poderoso fingió ignorancia cuando se enfrentó a su esposa. Solo, eso. Las puntas de las orejas de Fulamei estaban de un rojo brillante y su voz se hacía cada vez más baja. Wade sonrió sin responder, solo besando suavemente la parte superior de su cabeza. Fulamei levantó la vista en silencio, observando su perfil claramente definido, y su corazón se calmó gradualmente. Wade. Y nada. El primer gran mago de la humanidad cerró los ojos, pero las comisuras de su boca se curvaron ligeramente hacia arriba. El silencio se prolongó hasta el final. En el gran acantilado de Maurice, la primera noche llegó lentamente a su fin. 163. Matar al rey demonio en esta era. Parte 1, capítulo 159. Matar al rey demonio en esta era.
Parte 1, naturalmente, fue el turno de Wade de elegir el destino para el segundo día de su viaje de 7 días. Y él apenas dudó ni vaciló. Bajo la mirada ligeramente sorprendida de Fulamei, que acababa de despertarse y terminar su té de la mañana, el gran demonio le anunció casualmente su elección. Eso es bastante inesperado, Wade, y al principio, pensé que elegirías la pirámide invertida en la región de Salai o el jardín de flores Cecilia en la región de Coque. Ahora parece que no quieres revelar la sorpresa demasiado pronto. Y mientras Fulamei seguía a Wade, pasando una vez más por el pasaje creado por Space Slash, y observó su entorno en un instante mientras la luz blanca pasaba como un relámpago. Ella levantó la vista después de un breve momento de reflexión, observando en silencio la expresión del rostro de Wade. Fulamei no es la razón por la que una sorpresa se llama sorpresa precisamente por su rareza e imprevisibilidad. Si pudieras adivinarlo tan fácilmente, entonces no sería una sorpresa. El gran demonio respondió con calma a la pregunta de su esposa. Eso es cierto. Sin embargo, aunque elegir Fulbasin no es una sorpresa especial y tampoco está mal, porque una cita en el lugar donde nos conocimos difícilmente puede considerarse algo malo. Fulamei asintió en señal de acuerdo. No refutó la declaración de Wade. Porque si el tiempo y el contenido se pudieran predecir tan fácilmente, sería realmente difícil llamarlo una sorpresa. Además, según las palabras de Wade, la sorpresa que me tenía preparada me pareció bastante inesperada tanto en el tiempo como en el lugar. Aunque los pensamientos de Wade, incluso 1000 años después, todavía eran fáciles de entender, después de todo, a Fulamei le resultaba difícil imaginar cosas que no había visto. Entonces, ni siquiera ella podía adivinar su propósito basándose únicamente en el estado de ánimo y la actitud de Wade. Pero Wade, y aunque tus palabras me generen muchas expectativas, si no puedo adivinar nada de principio a fin, me decepcionará un poco. Entonces, ¿puedes darme una pista? Mirando hacia abajo a Fulamei, quien quería engañarlo y probablemente planeaba sobornarlo con ternura. Wade suspiró suavemente. El gran demonio extendió su mano derecha y frotó la mejilla de su esposa, luego se negó suavemente. No, Fulamei, y eso le quitaría mucha diversión. Las mejillas de Fulamei se inflaron ligeramente y su cabello rojo claro se inclinó un poco hacia adelante. ¿De verdad que no? Sí, te lo prometo, incluso si adivino la respuesta con tu pista, fingiré sorpresa y aportaré valor emocional al final. ¡Qué afirmación tan irrazonable! Pero es completamente el estilo de Fulamei. ¿Sabes, Fulamei? Y si fuera como dices, lo que hagamos después ya no sería una sorpresa. Pero realmente quiero saberlo, Wade. Entonces, ¿podrías ser indulgente conmigo un poco más? Las palabras verdaderamente mudas de su esposa le provocaron a Wade un gran dolor de cabeza. Entonces no tuvo más remedio que levantar también su mano izquierda y colocarla suavemente sobre el rostro de Fulamei. Fulamei, y me voy a enojar. Enojado, y para ser honesto, esta era la primera vez que Fulamei escuchaba al gran demonio mencionar esa palabra. ¿Wade realmente se enojaría? O mejor aún, incluso si no ahora, ¿podría un Wade más maduro 1000 años después siquiera tener una emoción como la ira? Fulamei no lo sabía. Ella solo había visto a Wade molesto. Nunca había presenciado al gran demonio enojarse. Así que ella no podía imaginarse semejante escena. Por supuesto, la propia Fulamei no quería ver semejante escena. El primer gran mago de la humanidad ni siquiera deseaba ver la expresión triste del gran demonio, entonces, ¿por qué querría provocar intencionalmente a Wade a la ira? Entonces Fulamei dejó de plantear la cuestión. Su irracionalidad se debía en gran medida a un simple coqueteo con Wade, y cuando Wade se puso serio, Fulamei naturalmente no continuó con esas bromas sin sentido. Ya no hablas más, y Fulamei, no creerás realmente que me enojaría contigo, ¿verdad? Al ver a su esposa asustada por su fingida seriedad, el gran demonio se rió suavemente y le preguntó a Fulamei frente a él. ¿En serio, no lo harías? Por supuesto que no. ¿Y entonces me darás una pista? Por supuesto que no. Fulamei sintió que Wade le había jugado una broma y le dio un codazo en la cara. Wade, si bromeas conmigo así, me enojaré. ¿Quieres? Sí. En realidad, al mirar la pregunta bastante seria de Wade, Fulamei finalmente no pudo decidirse a mentir en contra de su conciencia. Está bien, no. Entonces, ¿puedo seguir bromeando? Wade se inclinó y preguntó aún más seriamente.
Por supuesto que no, Fulamei miró impotente a Wade, quien de alguna manera había aprendido a bromear, sin saber si debía alegrarse o mostrar una sonrisa irónica. Aprender a bromear significó que el futuro a Wade estuvo profundamente influenciado por ella, y cada vez que Fulamei se dio cuenta de su influencia en Wade, junto con su estado de ánimo y actitud en el futuro, Fulamei no pudo evitar sentirse un poco triste. Así, frente a la mirada aún gentil del gran demonio, el primer gran mago de la humanidad solo pudo bajar levemente la cabeza, suspirando suavemente contra su pecho. Wade, observando a su esposa, podía ver naturalmente las preocupaciones de Fulamei. Y sabía que no fue su broma la que hizo que su estado de ánimo instantáneamente bajara tanto. Así que la forma en que el gran demonio la consoló fue muy directa. Y bastante efectivo. Él simplemente sostuvo a Fulamei suavemente, inclinándose y acercándose a su oído. Está bien, Fulamei, te lo dije, no es tu culpa, así que no hay necesidad de preocuparse por eso. Aunque digas eso, no puedo dejar de importarme, Wade. No importa cuánto intentes disculparme, tu yo futuro se volvió así por mi culpa. Aunque su estado de ánimo se sintió algo aliviado por las palabras de Wade, la voz de Fulamei todavía estaba bastante apagada y triste. Aunque nunca me arrepienta de mi decisión de enseñarte el amor de principio a fin, pero pensando en tu sufrimiento futuro, me siento sinceramente angustiado, Wade. El silencio duró mucho tiempo. Después de todo, en cuanto a la tristeza y el puchero de su esposa, el gran demonio realmente no supo qué hacer por un momento. Así que simplemente abrazó a Fulamei con suavidad, dejándola sentir las horas de la mañana pasar lentamente en su abrazo. Fulamei no era una persona frágil. Naturalmente, sus momentos de tristeza no durarían mucho. Después de unos 5 minutos, Fulamei se había recuperado. Quizás sintiendo que su puchero anterior era un poco indigno, Fulamei, con las orejas enrojecidas, se apartó suavemente del abrazo de Wade. Y se volvió para caminar sola por el sendero arbolado en Full Basin. 164. ¿Matar al rey demonio en esta era? Parte 2, capítulo 160. ¿Matar al rey demonio en esta era? Parte 2. Hablando de eso, Wade, mientras caminaba tranquilamente por el sendero arbolado, Fulamei, que caminaba delante, de repente giró la cabeza. Como si recordara algo que había pasado por alto, le preguntó suavemente a Wade. Olvidé preguntar antes, ¿por qué elegiste la cuenca Full como destino de hoy? Ninguno de sus pasos se detuvo ante la pregunta de Fulamei. Como no había obstáculos superfluos por delante en el camino arbolado, y sabiendo que incluso si ocurriera algo inesperado, Wade lo resolvería fácilmente con tales pensamientos, Fulamei caminó hacia atrás por el sendero con paz mental, observando en silencio a Wade, que la seguía tranquilamente. Aunque sea para mantener temporalmente en secreto tu sorpresa, no hay necesidad de elegir necesariamente este lugar, ¿verdad? Wade, es porque vivimos aquí por un tiempo antes, o porque nuestros futuros yo te dejaron algunos hermosos recuerdos aquí. Fulamei ofreció dos conjeturas que creía posibles, y luego observó al silencioso Wade, esperando tranquilamente su respuesta. Wade le dio a Fulamei una respuesta que la sorprendió. Y además le complementó a su esposa con otra razón para elegir este lugar. Un poco de ambas. Pero más que eso, es porque la cuenca Full es bastante común. ¿Suficientemente ordinario? Si Fulamei pudiera entender la primera respuesta de Wade, entonces su segunda respuesta dejó a Fulamei completamente desconcertado. Ella realmente no podía entender por qué el hecho de ser lo suficientemente común sería la razón por la que Wade habría elegido este lugar. Ser lo suficientemente común es ciertamente cierto. Después de todo, aparte de la pequeña casa que dejamos atrás, este lugar siempre ha sido anodino. Por no hablar del paisaje, incluso los monstruos parecen extremadamente ordinarios. Pero Wade, ¿por qué ser tan común sería tu razón para elegir este lugar como destino para el segundo día? Fulamei, que probablemente adivinó que había una razón oculta, frunció ligeramente el ceño y le preguntó suavemente a Wade. ¿Pasó algo? ¿Podría ser que alguien más en esta época haya notado tu anormalidad? Wade asintió levemente, sin tener la intención de ocultarle nada a Fulamei de principio a fin. El rey demonio de esta era ya había puesto sus miras en él. No había ninguna necesidad de ocultarle tal cosa a Fulamei. Entonces Wade le confesó todo tranquilamente a su esposa. ¿Quién es? Es el maestro, el rey demonio Kraft.
Al recibir la respuesta afirmativa de Await, Fulamei inmediatamente hizo esta pregunta. En realidad, solo había unas pocas respuestas posibles, pero ella todavía quería una respuesta definitiva y afirmativa de Await. Debería ser el rey demonio. Await tampoco ocultó quién probablemente era el sospechoso. Después de todo, no pasaría nada incluso si se lo dijera a Fulamei. En cuanto a si decirle a Fulamei la respuesta la implicaría, el gran demonio solo quería decir que incluso si lo hiciera, no habría ningún problema. Porque viniendo de 1000 años después, tenía absoluta confianza en proteger la seguridad de Fulamei, así que ahora el gran demonio, sin duda, no se preocupaba por nada. Si uno tuviera que preguntar por qué y solo se podría decir que Await de 1000 años después era simplemente demasiado fuerte para esta era. Poseyendo una fuerza que nadie más en esta era podía igualar, sus acciones casi habían regresado a la arrogancia que mostró antes de asaltar el castillo del rey demonio. ¿Cuándo lo notaste y cómo lo confirmaste? Aunque no pensó que Await le daría una respuesta incorrecta, pero respecto al hecho de que su amado había, sin su conocimiento, encontrado la mirada del rey demonio, que ella no había detectado en absoluto de principio a fin, Fulamei estaba bastante curioso sobre toda la historia. Lo noté ayer al mediodía, en cuanto a cómo lo confirmé y Fulamei, ¿aún recuerdas el dragón hendido de escarcha que comimos ayer? Fulamei no era torpe ni tampoco una tonta incapaz de comprender el significado de las palabras. Con solo unas pocas palabras, adivinó lo que Await iba a decir a continuación. Entonces, Await, y tus palabras de ahora significan que el dragón hendidura de escarcha de ayer te fue entregado directa o indirectamente por el rey demonio. La inteligencia de su esposa no sorprendió demasiado a Await. Porque desde el punto de vista del gran demonio, sería problemático si Fulamei no pudiera adivinar tal cosa. Así que asintió, confirmando la suposición de su esposa, y continuó añadiendo. Después de recibir indirectamente ese dragón hendidura de escarcha ayer, he estado pensando en el propósito de su majestad el rey demonio. Al hacerlo lo trató simplemente como un regalo o tenía otras intenciones. No estoy seguro de eso, así que aproveché esta oportunidad hoy para venir a la cuenca Full y verificarlo, y las palabras de Await fueron interrumpidas naturalmente por Fulamei. Creo que lo entiendo, y caminando hacia atrás por el sendero arbolado, Fulamei se acarició la barbilla, agregando a las palabras interrumpidas de Await. Si el rey demonio no tiene otros pensamientos, entonces la anomalía de ayer debería ser el final. Y nuestra cita de hoy en la cuenca Fulr, naturalmente, no debería verse alterada en absoluto. Pero si hay algún interludio inesperado, ¿eso significa que el rey demonio podría tener otras intenciones? Sí, eso es lo que estás pensando, ¿verdad? Después de decir su predicción, Fulamei inclinó la cabeza y miró fijamente a Await frente a ella, preguntándole suavemente si su suposición era correcta. No hay necesidad de responder, y menos aún de dudar. Su comprensión telepática no necesitaba más palabras. La mirada ligeramente impotente de Await le permitió a Fulamei saber que su suposición era correcta. Pero Await, si el rey demonio no tiene otras intenciones, está bien. Pero si realmente tiene otras ideas, ¿qué piensas hacer? La pregunta casual de Fulamei hizo que Await se detuviera por un momento. Pero solo fue por un momento. Eso depende de cuáles sean sus planes específicos. Await dijo con indiferencia. ¿Y si es benévolo? Entonces charlaré con él unos minutos. ¿Y si es malicioso? Fulamei aminoró el paso y preguntó con cierta curiosidad a Await, cuya expresión poco a poco se volvió fría. ¿Malicioso? Con las habilidades de observación de su majestad, ¿no puede ver la diferencia absoluta entre él y yo? Aunque la pregunta de Fulamei le pareció verdaderamente absurda, Await todavía le sonrió levemente a su esposa. Y dio la respuesta más arrogante en el tono más tranquilo. Si realmente tiene malas intenciones, y entonces lo mataré en esta era. 165. Solitario, parte 1, capítulo 161. Solitario, parte 1, mátalo y matar al rey demonio. ¿Matar? Fulamei, de pie frente a Await, estaba ligeramente aturdido. No fue porque no creyera la declaración de Await en ese momento. Después de todo, ya que Await podía decirle con confianza que poseía un poder capaz de aplastar esta era, entonces Fulamei naturalmente no tenía motivos para no creerle. El verdadero culpable que dejó atónito al primer gran mago de la humanidad fue la intención asesina que el gran demonio mostró por primera vez hacia el rey demonio, que era de la misma raza que él.
intención de matar y se siente un poco como un sueño. ¿Aparecería realmente algo así en Await? ¿Hablaría algún día de quitarle la vida a otra persona? Después de un momento de shock, Fulamei pensó en la causa raíz de todo, y luego, observando en silencio a Await, bajó lentamente la mirada. ¿Sigue siendo y por mi culpa? ¿Acaso Await no desea que el rey demonio interrumpa su reunión conmigo? ¿O, en el futuro, el rey demonio hizo algo que le impidió verme? Después de adivinar la razón por la que el gran demonio, que se adhirió a la ley de no matar, pronunciaría palabras como matar a XX, el primer gran mago de la humanidad, sintiéndose nuevamente profundamente pecador, suspiró interiormente. Ella miró furtivamente al gran demonio que estaba frente a ella, sin saber qué hacer por un momento. Atención y solo por mi bien, forzarte hasta este punto no vale la pena y no es de extrañar que Fulamei tuviera un pensamiento tan autodespectivo. De hecho, cualquiera que entendiera a Await, ya fuera humano o demonio, podría comprender por qué Fulamei tendría tal idea. Porque obligar a Await a romper su límite más profundo era un escenario inimaginable para cualquiera que lo conociera. Hay que saber que el principio de no matar de Await, que había defendido durante 1500 años, no era tan simple como vivir y dejar vivir. El gran demonio, que había sobrevivido desde la era mítica hasta 1000 años después, realmente, nunca maté personalmente a ningún humano ni a ningún demonio que pudiera ser considerado un ser vivo. Incluso cuando la reina elfa del Imperio Unificado, en su momento más excesivo, movilizó a todo el ejército de su nación para capturar a Await, incluso cuando Fulamei, en su momento más presuntuoso, en la cuenca Furry en su primer encuentro, desató un rayo destructivo con una mano levantada, el gran demonio nunca le quitó la vida a nada de principio a fin. La represalia más extrema que jamás llevó a cabo fueron meras lesiones menores, como miembros amputados. A él no le importa su propia vida, sino la vida de los demás. Esta evaluación, que originalmente salió de la boca del rey demonio y luego fue conocida por Serie y Fulamei, no fue solo una mera charla. En términos de respeto a la vida inteligente, incluso combinando las brújulas morales de todas las personas que Fulamei había conocido, no se podría comparar con Await. Precisamente por esta razón escuchar personalmente la palabra matar de la boca del gran demonio fue increíblemente increíble. Fulamei miró hacia arriba y rozó suavemente una hoja que había caído sobre el hombro de Await. Y mirando la expresión del gran demonio, que no tenía absolutamente nada que ver con la palabra broma, el primer gran mago de la humanidad, y el más grande, quedó completamente estupefacto. A Fulamei le resultó un poco difícil juzgar y que el futuro Await incluso rompería sus principios milenarios por ella. ¿Esto fue bueno o malo? Fulamei, ¿te sorprende oír la palabra matar salir de mi boca? Await no era bueno leyendo expresiones. A Fulamei ya le había llevado toda la vida a hacerle entender las emociones. ¿Cómo podría algún otro tonto ser tan estúpido como para dedicar su vida a una trivialidad tan sin sentido? De modo que sus conjeturas sobre el estado de ánimo y los pensamientos de Fulamei provenían de su comprensión de su esposa. Y la preocupación que emanaba de Fulamei en ese momento era la razón de su pregunta. ¿Es tan increíble que hable de quitarle la vida al rey demonio? Es más que increíble y he caído en la duda sobre mí mismo, ¿sabes? Fulamei se quedó sin palabras ante la pregunta del gran demonio, pero la impotencia en sus ojos representaba claramente su respuesta. ¿No vas a preguntarme el motivo específico? Al ver que Fulamei se quedaba en silencio, Await, considerando que eso no era propio de su esposa, preguntó en voz baja. Una suave brisa sopló a través del sendero sombreado, y el cabello rojo claro de Fulamei se levantó con ella. ¿Aún necesito preguntar? Extendió lentamente su mano para recoger su cabello rojo suelto detrás de su oreja. Fulamei desvió ligeramente la mirada y respondió suavemente a la pregunta de Await. Incluso la persona más obtusa no podría dejar de adivinar la respuesta en este punto, y sin mencionar que no soy tonto, Await. Fulamei hizo una pequeña pausa y luego, lentamente, desvió la mirada. Sí, dirías algo así y es todavía por mi culpa, ¿no? El gran demonio no respondió. Simplemente observó el perfil de su esposa en silencio. Inmóvil. Pero a menudo no responder es la mejor respuesta. Fulamei, por supuesto, también sabía que en algunos aspectos esto no era diferente de una aprobación tácita. El viento en el sendero sombreado se hizo más fuerte, provocando incluso que pequeñas piedras bailaran con el polvo.
Ruido sordo, levantó la mano con precisión y a tiempo para atrapar una pequeña piedra que estaba a punto de caer hacia Fulamei. A Wade, después de enviarlo a volar en otra dirección, su mirada regresó al rostro de su esposa. Fulamei y Lee, al observar a Fulamei, cuyo ánimo había decaído una vez más, el gran demonio estaba a punto de decir algo. Pero una fluctuación, perceptible solo por los usuarios de magia capaces de interferir con el nivel espacial, generada cerca, hizo que Wade dejara de hablar. Magia de desplazamiento espacial en la memoria del gran demonio. En esta era, solo había 2 individuos que dominaban esta magia además del propio Wade. Uno de ellos era uno de los 6 generales demonios, Cathalim del cielo cortado, a quien había pateado hasta matarlo como a un perro callejero cuando asaltó por primera vez el castillo del rey demonio. Cathalim del cielo cortado, y el otro era su majestad el rey demonio, quien todavía gobernaba toda la raza demoníaca en esta era, y ahora era lo más cercano a una diosa omnisciente y omnipotente del mundo. No fue necesario pensarlo 2 veces para llegar a la respuesta. Porque el primero simplemente no se atrevía a presentarse ante Wade, y después de algunas experiencias pasadas, ni siquiera se atrevió a usar su magia frente al gran demonio. Por lo tanto, el culpable que activó la magia de desplazamiento espacial e interrumpió su cita con Fulamei ya lo tenía muy claro. 166. Soledad, parte 2, capítulo 162. Solitir, parte 2, el que usó la magia de desplazamiento espacial fue definitivamente el rey demonio. Pero aún quedaba por ver quién era exactamente esa persona. Wade, que no esperaba que un interludio llegara tan rápido, suspiró suavemente mientras escaneaba la figura desconocida envuelta en el aura de desesperación única del rey demonio dentro de su percepción mágica. Fulamei, por supuesto, no pudo detectar al rey demonio. Pero el estado actual de Wade naturalmente le hizo darse cuenta de que algo andaba mal. Junto con su reciente conversación y el primer gran mago de la humanidad rápidamente conectó los puntos respecto a la identidad del recién llegado. Estaba a punto de preguntar, pero Wade la detuvo suavemente. Ve primero a nuestra cabaña, Fulamei. Estaré allí después de solucionar este pequeño problema. Créeme, no te llevará más que unos minutos. Wade había dejado suficientes medidas de protección en Fulamei estos últimos días, por lo que su seguridad era incuestionable. El gran demonio dijo esto ahora completamente porque no quería que Fulamei conociera al rey demonio. Porque no importaba si el rey demonio venía a Wade con buenas o malas intenciones, en el momento en que Fulamei lo viera, definitivamente no podría resistirse a atacar. Entonces, después de escuchar las breves instrucciones de Fulamei, la observó caminar hacia la cabaña. Una vez que confirmó que la próxima escena no sería demasiado incómoda, Wade giró su mirada hacia el gran árbol cercano. En su percepción mágica, esa figura llamativa se escondía allí. Y como la distancia ya era lo suficientemente cercana, incluso sin usar magia cortante para disipar el aura de desesperación, Wade aún podía identificar al recién llegado. No entendía por qué el rey demonio no venía en persona. Pero el gran demonio todavía le habló a la figura que se escondía detrás del gran árbol. Salga. Solitir no hizo esperar a Wade. La respuesta desde detrás del gran árbol llegó casi sin dudarlo. Me rindo, maestro, por favor, no me ataquen. Responderé a lo que quieran preguntar. La voz débil y etérea de Solitir apareció junto con su acción de levantar las manos sobre su cabeza. Después de escuchar las palabras de Wade, no se atrevió a demorarse ni a ser negligente. Sin dudarlo, salió lentamente de la sombra del gran árbol y se situó dentro de la línea de visión de su amo. Su rostro sonriente, algo inusual para un demonio típico, apareció ante el gran demonio. Realmente responderé todo y seré tan obediente como antes. Entonces, ¿podrías por favor no descargar tu desagrado por su majestad el rey demonio conmigo? Solitir no dejó de hablar solo porque acababa de declarar su rendición. En cambio, bajo la mirada del gran demonio, ella continuamente construyó su caso y explicó su razón para estar allí. Maestro, usted me conoce, y cómo podría alguien tan tímido como yo atreverse a interrumpir tu cita con la señora Fulamei por mi propia voluntad. Como si temiera que Wade no le creyera o fuera descuidada, Solitir mostró específicamente su aura de desesperación para demostrar su inocencia. Puedes verlo, ¿verdad? Todo esto es obra de su majestad el rey demonio. Debes saber que, si no fuera por la orden obligatoria de su majestad el rey demonio, no me atrevería a aparecer tan descaradamente ante ti. Realmente me obligaron, no quise.
Maestro, por favor créame, esto es enteramente una orden de Su Majestad el Rey Demonio. Su Majestad apareció repentinamente ante mí hoy y, sin previo aviso, me dijo que habías regresado de 1000 años en el futuro. Dijo que quería hablar contigo, pero pensó que aparecer directamente podría hacerte malinterpretar, así que me envió a verte primero. Aunque no sé cuál es la intención de Su Majestad al enviarme aquí para verte, puedo garantizar que el señor Rey Demonio no tiene malas intenciones. Por supuesto, si realmente lo hace, entonces por favor ignore lo que acabo de decir. En cualquier caso, Maestro Agüey, y todo esto es culpa de Su Majestad el Rey Demonio. Por favor no te desquites conmigo. Aunque no diga nada, con tu personalidad seguro que no me pondrías las cosas difíciles pero aún así creo que es mejor explicártelo. Maestro Agüey, usted también lo cree, ¿verdad? Solitir había esperado durante mucho tiempo que su amo la descubriría. A pesar de que actualmente estaba oculta por el aura de desesperación de Su Majestad el Rey Demonio, después de enterarse de Su Majestad que su actual maestro había regresado a esta era desde 1000 años en el futuro, ella entendió que incluso si Su Majestad el Rey Demonio viniera en persona, no podría evitar ser descubierto por el maestro Agüey. Aunque se convirtió en discípula de Agüey porque el Rey Demonio se la asignó por la fuerza, y por eso el Gran Demonio nunca la tomó en serio ni le dio mucha importancia de principio a fin. Pero como primer discípulo de Agüey, entre los demonios, además del Supremo Su Majestad el Rey Demonio y el casi omnisciente XKLHT, nadie conocía el genio de su maestro mejor que Solitir. Era un talento que superaba por mucho a Gual e incluso a todos los grandes demonios conocidos, un talento con el que solo el Supremo y más fuerte Su Majestad el Rey Demonio podía rivalizar. Por lo tanto, la aceptación por parte de Solitir del hecho de que Agüey de 1000 años después superó al actual Rey Demonio estaba mucho más allá de la imaginación. Así que ella ya tenía preparadas sus líneas. Después de echar toda la culpa a Su Majestad el Rey Demonio en el momento en que apareció, Solitir se quedó con las manos en alto, sonriendo mientras miraba al inexpresivo Agüey. Antes de que Agüey hablara, ella simplemente permaneció allí en silencio, manteniendo esa postura, esperando su juicio. Agüey, que observaba tranquilamente a Solitir, no preguntó nada. Su discípulo ya lo había confesado todo. Cualquier información que Solitir conocía, ya se la había revelado completamente a Agüey. Sin circunloquios ni disimulos. Y Agüey se quedó en silencio por un momento. Incluso el viento en el camino bordeado de árboles se detuvo por un momento gracias a la honestidad de Solitir. Sin lugar a dudas el aluvión de explicaciones de su primer discípulo cerró lentamente la boca del Gran Demonio, que estaba a punto de hacer una pregunta. Su pregunta se vio obligada a morir en su infancia, antes incluso de pronunciar la primera palabra, por la explicación de Solitir. No preguntó nada y aún así obtuvo toda la información que quería saber, y aunque el método de Solitir era altamente eficiente, el anciano solitario de 1000 años en el futuro, el Gran Demonio, no podía sentirse feliz en absoluto. Levantó la mano y la magia de condensar el aire en proyectiles se reunió en la punta de sus dedos. Una bala de aire del tamaño de una uña golpeó suavemente la glabela de Solitir. Hablaste demasiado rápido, no te escuché con claridad. Estas fueron las primeras palabras que el Gran Demonio Anónimo escuchó cuando realmente se encontró cara a cara con Agüey, y también las últimas palabras antes de perder el conocimiento. 167. La intromisión del diablo, parte 1, capítulo 163. La mirada del Gran Demonio, parte 1. Despiadado, ¿no eres y? Esto es realmente interesante, Agüey. En este momento, en la cima de la cordillera Falrna, a 1500 kilómetros de la cuenca Fulr, la alta figura, cuya visión se había oscurecido momentáneamente debido a que el vínculo mágico con Solitir se había cortado, y cuyos ojos habían quedado temporalmente cegados y sumergidos en la oscuridad por un momento, se cubrió la frente y murmuró suavemente. Sintió el corte del alma que había llegado hasta su conciencia, a 1500 kilómetros de distancia, directamente desde la bala de aire que había golpeado la frente de Solitir. Una sombra caótica, oscura y ruidosa impregnaba toda la cima de la montaña. El Gran Demonio de esta era, rara vez, se reía de la fuerza del poder de otro. Pensar que detectaste al instante que la magia que relacioné con la visión de Solitir era esencialmente una interferencia a nivel del alma y has avanzado mucho 1000 años después. Viéndolo así, mi estimación anterior de una división de 3 a 7 en victorias y derrotas probablemente sea incorrecta.
Si no utilizo medios especiales para mejorar el poder de yo en esta era, entonces, incluso si mi poder mágico es superior al suyo, probablemente Wade me derribaría instantáneamente debido a su ventaja absoluta en la técnica de poder mágico, ¿no? Dado que su percepción de poder mágico no detectó que Wade llegó directamente usando corte espacial, la figura oscura en la cima de la montaña permaneció tranquila. Poder cortar mi percepción directamente sin dañar a Solitir en lo más mínimo y la dificultad de controlar ese último corte parece ser incluso mayor que la de un típico corte espacial ¿Y cuántos cortes como estos puede dar Wade? ¿Es similar al número normal de cortes espaciales o más? El gran demonio se tocó suavemente la frente con su dedo índice. Incluso cometo errores tontos debido a una rara sensación de nerviosismo. Para el Wade normal de esta era, 10 cortes espaciales son el límite. Pero si el objetivo es Wade de 1000 años después y quizás se puedan lanzar cortes espaciales que no sean demasiado precisos de forma continua. En otras palabras, ese tipo de corte tampoco sería muy difícil para Wade y el demonio más grande del mundo, después de muchos años, experimentó una vez más la emoción llamada angustia. Realmente es un dolor de cabeza. Espacio, alma, destino y no encuentro ninguna debilidad posible en Wade. Además, ¿ese corte conmovedor se consideró serio para Wade de 1000 años después? ¿O fue simplemente un saludo casual? Incluso dándose cuenta de que la brecha de poder era tan grande, la figura caótica y ruidosa aún mantenía una leve sonrisa, de principio a fin, su monólogo se mantuvo increíblemente firme y tranquilo. No mostró ninguna preocupación ni sorpresa por la desventaja o insuficiencia de poder, el gran demonio simplemente contempló el principio y el consumo del ataque de Wade desde antes, de principio a fin sin otros pensamientos. Y sí, la figura oscura que reinaba en la cima del mundo no sentía ninguna preocupación por la fuerza suprema y más poderosa del futuro, tampoco sentía ningún temor en su corazón de que Wade pudiera derrotarlo. Simplemente lo encontró interesante. Eso fue todo y preguntas por qué. Jaja, ¿y cómo podría el gran demonio que ha gobernado el mundo desde la era de los mitos tener miedo? ¿Cómo podría el ser más fuerte que ha reinado sobre el mundo durante miles de años preocuparse por el poder de 1000 años después? Él solo se emocionaría por ello y emocionado por la anticipación de la batalla, que no había sentido durante cientos de años. Esta sensación no la tenía desde el último duelo con la serie Wade, debería agradecerte por la presión que me has dado. Sin apresurarse a restaurar la luz a su visión con su propia magia, el gran demonio, con su mirada aún profundamente hundida en la oscuridad, continuó hablando tranquilamente consigo mismo. ¿Es realmente un dilema? ¿Realmente debería usar algo que no debería existir en esta era para probar tu fuerza? ¿Exponer algo así demasiado pronto será bueno o malo para el desarrollo del mundo entero? Sintiendo que su visión regresaba lentamente, el gran demonio, mirando las lejanas colinas, curvó sus labios. Con solo pensarlo un momento, ya había tomado su decisión. Por otro lado, Solitir no durmió mucho tiempo. Después de todo, a pesar de tener solo unos pocos cientos de años, ya era considerada uno de los nuevos grandes demonios entre la raza demoníaca. Además, el reciente ataque de Wade no fue contundente y su objetivo principal no era ella. Así que, después de solo unos pocos minutos, yaciendo inconsciente en el suelo, con los ojos todavía dando vueltas y su conciencia todavía algo nublada, abrió lentamente los ojos. Dobló ligeramente las piernas para poder sentarse de lado. Cubriéndose la frente con la mano y sacudiendo suavemente su pequeña cabeza confusa, Solitir, bajo la mirada del gran demonio que estaba sentado frente a ella en un largo banco que había creado con magia modeladora de árboles, levantó la cabeza. Ese último movimiento fue demasiado, maestro Wade, y aunque sé que no quieres verme, te dije desde el principio que no fue mi intención, sino que su majestad el gran demonio me ordenó venir, ¿no es así? Pase lo que pase, una vez fui tu discípulo por un período de tiempo, infligir semejante castigo tan pronto como nos encontramos, parece un poco severo, no importa cómo lo mires, ¿no? En raras ocasiones se quejaba de la acción repentina de su maestra, Solitir hablaba en voz baja, con una leve curva aún presente en sus labios. Yo dije y hablaste demasiado rápido, no te escuché con claridad. Wade, sentado en el largo banco, respondió con una voz sin emoción. El gran demonio sabía que Solitir no sabía que el gran demonio la estaba usando para espiarlo. Pero permaneció impasible ante la fingida expresión de agravio de Solitir, imitando a los humanos. No se trataba de una hostilidad o aversión deliberada por parte de Wade.
si se hablara fundamentalmente, fueron las emociones de Solitir, que claramente no entendía pero aún así fingía, las que hicieron que el gran demonio se sintiera extremadamente impaciente. Wade no había dejado de advertir a Solitir sobre esto en el pasado, pero hasta el día de hoy, todavía no había logrado controlarlo. En gran medida, incluso parecía haberlo intensificado. Precisamente por eso, mientras observaba a su primer discípulo y la mirada de Wade se volvió cada vez más impotente. Pero Solitir no se dio cuenta de mucho de esto. Ella simplemente mantuvo su hábito de disfraz demoníaco como siempre, en cualquier momento y en cualquier lugar, sin abandonarlo jamás. Esa razón es demasiado superficial, ¿no? Y maestro, y todavía no puedes mentir, igual que antes, y Solitir tenía razón. Pero ella todavía era demasiado hipócrita. Ya sea la expresión fingida o las palabras que salieron de su boca, y todo estaba lleno de la falsedad e inapropiación que traía su disfraz. Esta era la razón por la que a Wade no le gustaba este discípulo. 168. La intromisión del diablo, parte 2, capítulo 164. La mirada del rey demonio, parte 2. No puedes mentir. No finjas que me entiendes, Solitario, ¿estamos tan cerca? Wade pronunció palabras casi crueles, sin piedad. Ante una actitud tan dura por parte de su profesor, es posible que otros al menos se sientan un poco derrotados. Pero la sonriente Solitaria se había acostumbrado a ello y se encogía de hombros. Está bien, no cerca, no cerca. La gran demonio sin nombre colocó sus pequeñas manos juntas suavemente frente a su pecho, su sonrisa falsa aún inquebrantable. Maestra Wade, y viniendo de 1000 años en el futuro, ¿aún no dudas en decirle cosas tan crueles y despiadadas a tu propio discípulo y? Como era de esperar, no importa cuándo, incluso dentro de 1000 años, seguirás sin gustarme tanto, aunque incluso ahora, todavía no entiendo qué hice mal. Ella no entendía lo que había hecho mal y mirando la expresión fingida e inocente de Solitaire, Wade intentó desarrollar algún afecto por este discípulo en su corazón pero desafortunadamente él fracasó. Ya sea antes o después de recuperar sus emociones, el gran demonio no podía soportar algo llamado hipocresía. Wade no le dijo nada a la Solitaria que tenía frente a él, ni tampoco tenía ganas de explicarle en detalle, ya lo había dicho demasiadas veces, pero Solitario siempre había hecho oídos sordos. A excepción de su trato con Fulamei, al gran demonio siempre le había faltado suficiente paciencia. Especialmente hacia aquellos que nunca lo escucharon. Wade se sentó tranquilamente en el banco, observando en silencio al discípulo frente a él. Cerró lentamente los ojos, con la intención de decir algo. Pero al final, el gran demonio decidió permanecer en silencio. Solitario, y independientemente de si eres emocional, independientemente de la mentalidad que tengas, no es motivo para que uses esa repugnante máscara de hipocresía delante de todo el mundo. Puedes ser hipócrita con cualquiera, incluso ser hipócrita con el rey demonio supremo no es un problema. Porque mientras seas lo suficientemente útil, no le importará nada. También puedes sospechar de cualquier persona, incluso hacia XKLHT, quien es casi omnisciente sobre el futuro. Porque no le importan tus decisiones ni respetará tus deseos. Pero, solo yo y solo cuando te enfrentes a mí, ya sea por hipocresía o por sospecha, no debes contener ninguna de las dos. A Wade no le importaba la opinión que nadie más tenía de él, excepto Fulamei. Como demonio, naturalmente no le importarían las opiniones de los demás. Pero eso no significaba que a Wade pudiera tolerar que a alguien le faltara el respeto sin límite. Especialmente y cuando esa persona irrespetuosa era su discípulo. Solitario, te pregunto, de repente, Wade, que estaba en la silla, habló y, naturalmente, Solitaire, que estaba en el suelo, se sentó derecho. A ella no le importó que su falda larga estuviera manchada de polvo, simplemente levantó la cabeza para mirar a su maestra. Ella esperó en silencio a que el gran demonio continuara. Su Majestad no te dijo específicamente qué hacer, pero ya que viniste, debes tener tu propio propósito. Dime cuál es el motivo de tu visita y entonces decidiré si actuaré contra ti o no. ¿Eso significa que si no doy una explicación específica no podré irme hoy? Maestro, ¿realmente me detestas lo suficiente y si fuera Todd, Livalay o XKLHT quienes vinieran aquí, como mucho los regañarías unas cuantas veces y luego lo dejarías pasar, no es así? Después de comprender una vez más su posición como discípula en el corazón de Wade, la sonrisa falsa de Solitario en la comisura de su boca se hizo aún más amplia.
Ante los ojos ahora abiertos de Agway, su discípulo ofreció su explicación. ¿Motivo y? Si tuviera que decirlo, probablemente sería porque no te he visto en mucho tiempo y quería charlar contigo o algo así. El solitario no mintió. De hecho, vino porque pensó que volver a encontrarse con Agway sería interesante. Charla con el maestro y, de paso, observa cómo es la actitud del futuro maestro Agway hacia mí. Este fue el pensamiento inicial de Solitaire. Después de todo, ella no quería desobedecer las órdenes del rey demonio, así que era mejor encontrar una excusa para aceptarlo en silencio. El gran demonio sabía que Solitaire no mentía. O mejor dicho, cuando se enfrentaba a él, su discípulo nunca se atrevió a mentir. Después de todo, Agway realmente la había golpeado con ese corte espacial por hacerlo. Solitario, ¿por qué desapareció ese pueblo de la noche a la mañana? No sé. Los malos recuerdos del pasado hicieron que Agway arqueara una ceja. Así que su mirada hacia este discípulo que faltaba el respeto a la vida se hizo aún más hostil. Sí, Solitaire realmente no estaba mintiendo ahora. Pero el hecho de que no mintiera no significaba que Agway estuviera satisfecho con su respuesta. Habla conmigo y te atreves a decir eso, Solitario y... ¿De qué quieres hablar conmigo? ¿De cuántas vidas han muerto por tu culpa a lo largo de los años? Solitario no respondió. Para ser precisos, sabía que si respondía, definitivamente disgustaría a Wade. Así que, por su propia seguridad, ella eligió la opción más conservadora: silencio. Solitario, ¿ni siquiera te atreves a decirme algo así? Aparte de la falta de respeto por la vida, esta situación actual era otra razón por la que al gran demonio no le agradaba su discípulo. Hacia cualquiera, incluso frente a Wade, quien la había tratado mejor desde su nacimiento hasta ahora y nunca se encontró ninguna confianza. Solitario todavía no respondió, ante la pregunta de la boca de Wade, ella todavía no creía que a su maestra no le importaran sus acciones. Solitario, y incluso en mí, tu maestro, no depositas ninguna confianza, entonces ¿qué sentido tiene que vengas a buscarme? Ahora entiendo por qué su majestad te envió a verme primero, Solitario. Él quiere que me enfurezcas hasta la muerte primero, entonces, cuando venga a hablar conmigo, gracias a tu precedente, podré aceptar cualquier ofensa o palabra excesiva con serenidad. Agway se burló, adivinando con precisión los pensamientos del rey demonio. Resopló levemente, observando en silencio al discípulo frente a él. El gran demonio estaba inusualmente molesto al sentir ira y furia hacia sí mismo. Y deberías haberte reconectado, ¿verdad? Solitaria escuchó a su maestra decir inexplicablemente algo que claramente no estaba dirigido a ella. Y entonces comprendí instantáneamente su significado. Entonces, su majestad el rey demonio también estaba mirando a través de mí. ¿Lo que significa y estoy a punto de salir? La suposición de Solitaire era completamente correcta. Su pensamiento era lo que Agway estaba a punto de decir. No quiero decirle ni una palabra más. La mirada del gran demonio era fría, apuntando a través de los ojos de Solitaire hacia la figura en la distancia. Que se retire, hablemos. En el momento en que las palabras de Agway cayeron, la mirada de Solitario se atenuó de repente, y cuando volvió a mirar hacia arriba, una oscura energía demoníaca se iluminó en las comisuras de sus ojos. Algo había caído sobre ella y controlando su cuerpo, observó en silencio a Wade. De repente yo tampoco quiero hablar contigo. ¿También puedes perderte? Bajo la mirada impotente de Solitario, Agway habló con una mirada de desdén y sarcástica. 169. Conversación con el diablo, parte 1, capítulo 165. Una conversación con el rey demonio, parte 1, Agway, ahora que has recuperado tus emociones, ¿por qué tu personalidad ha vuelto a ser la misma que antes? Estás siendo tan irracional como la primera vez que irrumpiste en el castillo del rey demonio. El rey demonio, que había descendido al cuerpo de Solitario, se puso lentamente de pie. Después de quitarle suavemente el polvo del cuerpo, inmediatamente le respondió a Wade sin dudarlo. ¡Qué peculiar! Los dos demonios más fuertes del mundo, desde la antigüedad hasta el presente, se burlaban el uno del otro. ¿Podría haber algo más peculiar que esto? Al escuchar a este viejo mencionar casualmente su vergonzoso momento pasado, el gran demonio, que ya había recuperado sus emociones, levantó ligeramente una ceja. ¿La forma en que he cambiado tiene algo que ver contigo? La voz de Agway era extremadamente fría, incluso más fría que cuando se enfrentó a Solitaire.
Después de todo, su discípulo idiota simplemente tenía un defecto en su personalidad, pero el que está frente a él ahora... Olvídalo, Wade no pudo encontrar las palabras para describir su disgusto por el rey demonio. Pero realmente sintió la necesidad de desatar otro Sulsever y dejarlo inconsciente nuevamente, incluso desde 1000 millas de distancia. Realmente no importa, pero como me detestas tanto, es natural que tenga algunas pequeñas quejas contigo. ¿Hay algún problema? El rey demonio se había sentado lentamente junto a Wade, hablando en un tono ligero y despreocupado. Completamente desprovisto de cualquier sensación de peligro. Viejo, ¿de verdad no tienes miedo de que te mate aquí y ahora? Sé que no lo harás, así que, por supuesto, no tengo miedo. El rey demonio levantó el brazo de solitario, sosteniendo suavemente su cabeza, y miró a Wade desde un lado. Wade, mientras no le guarde rencor a esa mujer, simplemente no me pondrás la mano encima. Bien. Bien. Digo que realmente necesitas conocer tus límites cuando estás cortejando a la muerte. No pensarás realmente que no actuaría según mis propios deseos egoístas, ¿verdad? Con ese pensamiento Wade giró la cabeza y miró en silencio al rey demonio a los ojos. ¿Quieres intentarlo? A ver si realmente te ataco sin motivo alguno. No te preocupes, te prometo que como mucho solo te dejaré lisiado. La mueca indiferente de Wade hizo reír también al rey demonio. Sin embargo, debido a que estaba usando el cuerpo de Solitaire, su risa era baja y la intención provocativa no era fuerte. Me equivoqué en mi suposición inicial. Frotándose la barbilla con la mano izquierda, el rey demonio continuó fijando su mirada en Wade. Parece que, en el futuro, mi decisión de prohibirte acercarte al cielo y reunirte con esa mujer durante 1000 años te ha dejado con un profundo resentimiento hacia mí. Wade, realmente me odias más de lo que esperaba. Tenía conciencia de sí mismo y el tema que planteó era bastante intrigante. De hecho, si no hubiera querido saber por qué este viejo no le permitía reunirse con Fulamei, Wade no habría tenido ninguna intención de comunicarse con él. Viejo, ¿sabes lo molesto que eres? El gran demonio no tenía intención de demorarse ni hacerse el tímido. Su mirada hacia el rey demonio gradualmente se volvió seria. Y el rey demonio también podía sentir que un golpe capaz de alcanzar su verdadero cuerpo estaba a punto de ser desatado. Dame una razón para no matarte ahora mismo. Honestamente, probablemente ni siquiera sabes cuánto quise matarte en los años posteriores a la muerte de Fulamei. Ahora sé, pero es lamentable, Wade, mi decisión no cambiará. En cuanto al motivo, debido a ciertas consideraciones, tampoco puedo decírtelo ahora. Wade se rió. Él, que había estado esperando pacientemente la respuesta del rey demonio, estaba tan enojado que se rió. ¿Crees que eres muy gracioso, viejo? ¿Crees que te dejaré ir si no me das una explicación razonable hoy? Pero realmente no te lo puedo decir, Wade. Incluso si realmente decides pelear conmigo aquí, es lo mismo. La respuesta del rey demonio fue seria y nunca cambió su postura de principio a fin. Hasta que vio que Wade levantaba la mano. Wade, ¿de verdad planeas pelear conmigo aquí? De lo contrario, honestamente, ¿por qué no puedes entender mis dificultades? ¿Quieres que comprenda tus dificultades? ¿Por qué entonces no puedes comprender mi deseo de romperte todos los miembros? El rey demonio suspiró suavemente, mirando con impotencia a Wade, quien lo había tratado con frialdad de principio a fin. ¿Por qué estás tan preocupado por la razón, Wade? Si no me equivoco, en tu época, nuestro acuerdo de 1000 años está a punto de terminar, ¿no es así? En ese momento, naturalmente sabrás todas las razones. ¿Por qué estar tan impaciente? ¿Impaciente? ¿Cómo puedes tú, que me amenazaste con un plan de destrucción mutua en el futuro, decir algo así? Ya que lo sabré pronto, ¿por qué no me lo dices con antelación? ¿Parezco una persona paciente? La voz de Wade era tranquila, pero el golpe sin retirarse a su lado representaba su actitud. Entonces tendremos que luchar, Wade. La voz del rey demonio también era algo ligera y despreocupada. Como si todo estuviera bajo su control, reveló la sonrisa que Wade más odiaba a través del rostro de Solitaire. ¿Algo no está bien? ¿Por qué siento que está intentando deliberadamente hacerme decir que quiero pelear con él? La actitud del rey demonio hizo que Wade se diera cuenta de algo al instante. Los ojos del gran demonio se entrecerraron levemente y su tono era extremadamente hostil. Viejo cascarrabias, quizás estás planeando probar la fuerza de mi yo futuro.
Y usar el tema anterior para hacerme proponerlo deliberadamente fue simplemente matar dos pájaros de un tiro, y de paso hacerme renunciar a explorar esa pregunta anterior. ¿Lo descubrieron? De hecho, un plan tan torpe no pudo engañar a Wade. Aún eres tan difícil de engañar, es difícil imaginar cómo esa mujer humana logró engañarte para que te enamoraras de ella en el futuro. El rey demonio meneó la cabeza y miró a Wade con un dejo de burla sin precedentes. Atención, si estuviera planeando exactamente lo que acabas de decir, ¿qué elegirías? ¿Luchar contra mí o no luchar contra mí? Wade levantó una ceja. Su mirada transmitía una compleja mezcla de emociones. Sabía que, dada la actitud actual del rey demonio, incluso si realmente quisiera matarlo, tal vez no revelaría el motivo. En lugar de eso, sería mejor, como acaba de decir, regresar al futuro y esperar la respuesta. De esta manera, no habría necesidad de convertirse en un enemigo del rey demonio en esta era. No solo no tendría que dejar que el rey demonio conociera su futuro poder de combate tan pronto, pero también podría evitar problemas durante su cita con Fulamei. ¿Por qué librar una batalla sin sentido cuando hay una manera de matar dos pájaros de un tiro? Sin embargo, al final, Wade le dio al rey demonio la respuesta esperada con una ligera risa. Luchando conmigo mismo 1000 años después, viejo cascarrabias, ¿sabes cuán grande es la diferencia entre tú y yo dentro de 1000 años? El rey demonio ya había comprendido la elección de Wade por su respuesta, así que, habiendo logrado su objetivo, se relajó. Volteó la mirada y habló con calma, como si estuviera en una conversación informal. Sí, ser demasiado confiado no es bueno. En el mundo de la magia, nunca hay un absoluto. Wade no refutó esa afirmación. Simplemente regresó a un estado de calma, sin alegría ni tristeza. Tu nivel actual es demasiado bajo. No puedes comprender lo fuertes que son tú y mi yo futuro. Déjame reformularlo. ¿Cuántos movimientos crees que podrías aguantar contra mí sin ayuda externa? Que le dijeran que estaba en un nivel bajo no enfureció al rey demonio. Porque una vez le había dicho lo mismo a Wade, a quien había matado instantáneamente de un solo golpe. Por lo tanto, tuvo una tolerancia muy alta hacia el comentario vengativo de Wade. Pero la pregunta posterior de Wade despertó su interés. ¿Cuántos movimientos podría aguantar contra Wade de 1000 años en el futuro? Después de pensarlo durante medio minuto aproximadamente, el rey demonio acarició suavemente su barbilla y dio un número conservador. 50 movimientos, aproximadamente 2 minutos. La leve risa de Wade fue su respuesta. 50 movimientos. 2 minutos. La pregunta retórica de Wade conllevaba una burla evidente de la declaración del rey demonio. Te estás sobreestimando. El gran demonio le dijo al rey demonio. 170. Conversación con el rey demonio, parte 2, capítulo 166. Una conversación con el rey demonio, parte 2. ¿En serio? ¿Acaso 50 movimientos se consideran un lujo? Inesperadamente, el rey demonio, que había descendido al cuerpo de Solitude, no frunció el ceño ni mostró decepción ante las palabras de Wade. Él simplemente levantó la barbilla con interés y dio su evaluación con un comportamiento relajado e indiferente. Wade no pudo detectar ninguna duda o sorpresa en la evaluación del rey demonio. Él simplemente mantuvo esa expresión tranquila, como si estuviera perdido en sus pensamientos. ¿Lo crees tan fácilmente? ¿No vas a preguntar más? ¿Y si solo estoy fanfarroneando? Wade giró la cabeza y le habló en voz baja al rey demonio de rostro tranquilo. Y el rey demonio sonrió cooperativamente. Aunque actualmente estaba manipulando el cuerpo de Solitude, incluso Wade tuvo que admitir que la sonrisa que mostró el rey demonio era mucho más genuina que la de Solitude. No contenía ni una pizca de superficialidad ni de falsedad. Entonces, y tal como dijiste, Wade, ¿y lo harías? ¿Me engañarías fanfarroneando o siendo misterioso? Encontrando la mirada del gran demonio que lo estaba observando, y el rey demonio hizo una pregunta retórica en un tono muy relajado, como si estuviera charlando con un viejo amigo. La respuesta es no. Así como yo nunca te he engañado, Wade, tú tampoco me mentirías. Soledad, cuyos ojos se alzaron en una leve risa, respondió por adelantado por Wade. El rey demonio, que entendía muy bien a este gran demonio bajo su mando, nunca había dudado de la veracidad de las palabras de Wade de principio a fin. Porque no hay necesidad. Ni tú ni yo tenemos necesidad de mentirnos el uno al otro. El rey demonio tenía razón. No había necesidad de mentiras entre Wade y el rey demonio.
Porque las verdaderas potencias lo desdeñaron y no les importó. Y desde el momento en que se conocieron y ya estaban entre los individuos más fuertes y se encontraban en la cima de la pirámide Atemundo. Entre el rey demonio y el gran demonio, simplemente no había terreno para que el engaño y las mentiras existieran y crecieran. Sin embargo, aunque puedo estar seguro de que no mentirías, en realidad tuve un momento de desconcierto. Incapaz de siquiera hacer 50 movimientos, solo 2 minutos, parece que en el futuro, debiste haber pasado por un período considerablemente largo de arduo cultivo y Wade escuchó el suspiro y la conjetura no provocados del rey demonio, ni negar ni responder. El gran demonio sentado en la silla simplemente mantuvo su indiferencia, claramente, no quería profundizar en el tema que planteó el rey demonio. ¿Ya dijiste suficiente? La actitud de Wade era fría y despiadada, igual incluso cuando trataba con un completo desconocido. De hecho, si tú también hubieras extrañado a tu difunta esposa todo este tiempo, pero nos vimos obligados a estar separados de ella durante 1000 años sin verla por culpa de cierta persona. Entonces tu actitud hacia esa persona probablemente sería incluso peor que la de Wade hacia el rey demonio. El rey demonio reconoció esto claramente, y también sabía que Wade en realidad no quería escucharlo decir más. Pero no se detuvo, simplemente inclinó la cabeza y su mirada se posó entre las cejas de Wade. ¿Es para esa mujer humana llamada Fulamei? El rey demonio hizo esta pregunta muy abruptamente. Para encontrar una manera de revivirlo mediante magia cortante. Wade no respondió. Simplemente notó que su respiración se aceleraba debido a la excesiva comprensión que el rey demonio tenía de él. El silencio no hablado era ensordecedor. ¿No me responderás? El rey demonio preguntó con una risita baja. ¿Ya dijiste suficiente? Wade respondió con frialdad. Viejo, al final, lo que quiero hacer, lo que planeo hacer, ¿qué tiene que ver contigo? Hacer tantas preguntas entrometidas, además de empeorar mi impresión sobre ti, ¿tiene alguna otra utilidad? Sin ningún atisbo de respeto o cortesía hacia el rey demonio, Wade resopló fríamente al gran demonio que había mencionado presuntuosamente a su esposa. En realidad no tiene nada que ver conmigo. Solo pregunté casualmente. El rey demonio no estaba allí para cortejar a la muerte, así que cuando las emociones de Wade estaban claramente alteradas, él optó racionalmente por dar marcha atrás y ceder. Sin embargo, la conversación no terminó allí, ya que el propósito de la venida del rey demonio aún no había sido completamente revelado. Atención y bueno, ya basta. Ya no quiero perder mi valioso tiempo contigo. El gran demonio no mostró ningún respeto hacia su antiguo superior, interrumpiendo al rey demonio antes de que pudiera terminar de hablar. ¿No acabas de decir que querías pelear conmigo? Ahora mismo, una batalla rápida y decisiva, si no puedes durar 3 movimientos, entonces regresa obedientemente al lugar de donde viniste y deja de molestar a mi cita. Wade no tenía intención de darle al rey demonio la oportunidad de refutar o negarse. Space/Zero Form estaba listo para atacar con el movimiento de la mirada del gran demonio, el poder mágico que se acumulaba lentamente en el aire hizo que el rey demonio, que podía sentir claramente su poder, mostrara una expresión de impotencia. Eres realmente difícil Wade y en gran medida, ningún gran demonio tiene más problemas que tú. El gran demonio no prestó atención ni hizo caso al lamento del rey demonio. Naturalmente, no hubo refutación ni evaluación. Wade simplemente se concentró en su objetivo en silencio, una red de miles de ataques de magia rebanadora ordinarios llegarían simultáneamente con corte espacial forma cero en el siguiente momento. Y en ese momento, el rey demonio, controlando a Solitude, levantó pacientemente su mano derecha, señalando que hay que hacer una pausa y no apresurarse tanto. ¿No dijiste que querías pelear, para ponerme a prueba desde 1000 años en el futuro? Ahora, ¿por qué eres tú el que te demoras? La ola de magia cortante condensada por Wade no desapareció debido a la acción del rey demonio, el gran demonio estaba esperando la razón y la respuesta del rey demonio. Si había algo que le disgustaba, entonces, naturalmente, no había ninguna duda sobre qué tipo de acciones tomaría. La imprudencia de Wade era algo que todos los que lo conocían podían recordar profundamente. El retraso se debe a que aún no me he preparado. Al menos la batalla no debería ser hoy, después de todo, todavía no he pensado en cómo hacer trampa. ¿Cómo y engañar? La desvergüenza del rey demonio hizo que Wade se burlara en voz alta una vez más.
Nunca había visto a nadie mostrar una desvergüenza tan flagrante de una manera tan refrescante y poco convencional. Si no estás luchando, entonces sal, no dejes que te vuelva a ver. Si te atreves a volver a perder mi valioso tiempo y créeme, viejo, no dudes si me atrevo a matarte por Fulamei. Dicho esto, Wade estaba a punto de dejar al rey demonio y regresar al lado de Fulamei. Pero las siguientes palabras del rey demonio lo obligaron a permanecer clavado en el lugar. Wade, sé que tu tiempo es muy valioso últimamente, y el rey demonio se inclinó ligeramente hacia atrás, sus ojos contenían un significado indescriptible. Por supuesto que vine con sinceridad. Continuó, como si quisiera provocarla y tentarla. Por ejemplo, en el futuro, habrá una forma de revivir a ese humano. 171. La posibilidad de resucitar a Volame, el sabio Ebish, capítulo 167. La posibilidad de resucitar a Fulame y Grimorio del sabio Ebish. Y atención, ¿y por qué no te sorprendes? ¿No me crees? El rey demonio, al no obtener la reacción que deseaba, miró fijamente al tranquilo Wade, sus palabras teñidas de una sorpresa inesperada. Lógicamente, Wade no debería pensar que estaba mintiendo. Entonces, ¿por qué y por qué no le inmutó el método de magia de resurrección del que hablaba? Te creo. Simplemente no creo que el método del que hablas funcione. El gran demonio, que había venido desde 1000 años en el futuro y había probado decenas de miles de métodos diferentes, habló así. Viejo, y Wade se dio la vuelta y sus oscuras túnicas crujieron. ¿No pensarías que además de mis dudas sobre por qué debes evitar absolutamente que me reúna con Fulame y en el futuro hay algo más que yo, desde 1000 años en el futuro, no entiendo sobre ti, verdad? Su mirada se desplazó gradualmente hacia abajo, deteniéndose en el pecho de Soledad. La mirada de Wade atravesó el alma y se proyectó directamente sobre la verdadera forma del rey demonio. Sintiendo ese corazón inusual, completamente quieto y negro, y los ojos del gran demonio volvieron a encontrarse con la mirada del rey demonio. Incluso conozco todas tus cartas de triunfo para saber cómo planeas hacer trampa y durar más tiempo contra mí. ¿Y cuántos secretos crees que aún tienes de mí ahora? Parecía que en los siguientes 1000 años, Wade había realizado mucha investigación y experimentación, y incluso el secreto del corazón del rey demonio le era conocido. TSK, y en todos los sentidos, Wade era una existencia extremadamente problemática. ¿Debería decir que es bueno que no se convierta realmente en mi enemigo? Sin embargo, Wade, ¿realmente lo sabes todo? ¿Conoces todos mis secretos y es así? Entonces, Wade, ya que lo sabes todo, ¿por qué estás tan seguro de que mi método no funcionará? ¿Por qué? Eso es porque he probado todos los métodos posibles que quizás quieras decirme ahora mediante una enumeración exhaustiva, y si no hubiera probado ya todos los métodos posibles, uno por uno, ¿por qué crees que iría a Serie, quien tiene aún menos probabilidades de poseer la magia de la resurrección? Viejo, ¿sabes bajo qué circunstancias mi yo futuro entró en contacto con la tabla de la diosa? Interesante, y me gustaría escuchar más. Wade, que había regresado al largo banco que había creado, se inclinó, mirando inmóvil a los ojos de Soledad. Entré en contacto con la tabla de la diosa durante mi viaje para encontrar a Serie. Encontrando Serie, y Wade no parece alguien que rogaría por la Serie A. Dada su futura relación, si se vio obligado a buscar a la Serie, ¿eso significa que no pudo encontrar un método conmigo? Pero aquí está el problema. ¿De que Wade no pudo obtener una respuesta? El rey demonio se interesó y casualmente le preguntó al gran demonio, quien afirmaba saberlo todo. Para estar seguro, le preguntaré a Wade, mi yo futuro conoce mi verdadera identidad y nombre original, ¿verdad? Eso es una tontería. Si no pudiera descubrir tu identidad y tus secretos en 1000 años, ¿cómo podría ir a Serie, quien es el menos probable que posea la magia de la resurrección? De lo contrario, Wade resopló suavemente. He probado toda la magia que registraste en ese libro, pero sin excepción, todos fueron experimentos inútiles. No debería haber puesto mis esperanzas en ti, quien una vez investigó sobre la inmortalidad y la magia de la resurrección, en primer lugar. Hubiera sido mejor encontrar a Serie unos cientos de años antes. Al menos al principio, no se habría escondido de mí como lo hizo después. El rey demonio, habiendo confirmado que Wade de hecho conocía su antigua identidad, simplemente sonrió levemente. Sin importarle la burla no disimulada en las palabras del gran demonio. Wade, ¿de verdad lo has intentado todo? La pregunta retórica del rey demonio hizo que el gran demonio frunciera el ceño. ¿Qué?
¿Estás cuestionando mi seriedad en este asunto? No creo que tuviera ningún tipo de supervisión en mi investigación en esta área. El rey demonio meneó la cabeza levemente y extendió una mano para indicarle a Wade que se sentara primero. No creo que alguien con tu personalidad cometa un error. Lo que quiero decir es, ¿crees que existe la posibilidad de que haya ocultado algo? Por ejemplo, algunas cosas verdaderamente importantes no estaban escritas en ese libro y la primera reacción de Wade ante la declaración del rey demonio fue absurda. Según sus investigaciones y confirmaciones, el rey demonio no tenía absolutamente ninguna posibilidad de guardarse nada al escribir el borrador original de ese libro, y después de su posterior verificación, confirmó que la copia que tenía no era diferente del borrador original, solo entonces se dio cuenta de que el rey demonio no tenía ningún método. Espera un minuto y podría ser. Dado su estado cuando escribió el borrador original, contenerse era absolutamente imposible. Entonces, lo que quieres decirme es si aún hay secretos ocultos en el contenido de ese libro que no he descifrado. Wade reflexionó durante un momento después de pronunciar esta suposición, pero luego la descartó de inmediato. No, imposible. El gran demonio giró la cabeza para mirar directamente el rostro tranquilo del rey demonio. No puedes hacerlo. Al menos, no puedes ocultarme absolutamente nada. Sí, ocultarte algo dentro de 1000 años, de verdad que no puedo hacerlo. O mejor dicho, ni siquiera mi yo futuro sería capaz de ocultarte algo así. Sin negar las palabras de Wade, el rey demonio admitió todo fácilmente. Se estiró lentamente y la indiferencia en su tono se hizo más fuerte. Pero solo porque yo no pueda, no significa que nadie más pueda. Su voluntad, su magia pueden lograr esto Suisu. ¿Esa diosa que creó el mundo te ayudó a engañarme? ¿Estás seguro que no estás bromeando conmigo? Las palabras del rey demonio se volvieron cada vez más extravagantes, e incluso la primera reacción de Wade al oír mencionar a la diosa fue de incredulidad. Ella ciertamente no me ayudaría, ni te engañaría de ninguna forma, pero cuando su objetivo soy yo, todo es posible. Después de todo, el único en este mundo al que puede maldecir soy yo. El rey demonio habló elocuentemente, pronunciando palabras que hicieron que Wade levantara una ceja. Mientras repetía su pregunta inicial una vez más. Wade cambiando el método para resucitarla por más tiempo para luchar contra ti. ¿Estás de acuerdo con este intercambio? El gran demonio no habló. Pero no era silencio, ni tampoco contemplación. Era una sospecha más profunda. ¿Qué planeas? ¿Por qué te estás volviendo loca sin motivo? Sabio Edici 172. ¿Qué tonterías te estoy diciendo? Capítulo 168. ¿Por qué estoy perdiendo el tiempo contigo? Sabio Edici. Al oír el nombre que una vez usó disfrazado de humano salir de la boca de Wade, el gran demonio no mostró sorpresa. Su mirada era simplemente profunda, como si extrañara un poco ese lamentable periodo. Pero eso fue todo. Para él, esos recuerdos eran simplemente imágenes hermosas, carentes de cualquier emoción verdadera. Al final no logró encontrar el tesoro llamado emoción de los humanos, a diferencia de Wade. Pero aún así, fue igualmente irónico. El gran demonio, que era el más cruel con los humanos y que casi llevaría a toda la raza humana a la extinción en el futuro, fue inicialmente el gran demonio que quería comprender a los humanos. Disfrazándose de humano, entrando al mundo humano. Liderando el desarrollo de la magia humana antigua mientras la utilizamos para comprender a los humanos. Si esto se supiera, probablemente nadie lo creería, ¿verdad? Después de todo, ¿cómo podría el legendario gran sabio Edici, que investigó la magia de la resurrección para su compañero fallecido, ser el alias del gran demonio? Así como la gente no creería que Agu, la esposa del gran mago Fulame y de las leyendas del imperio, fuera hombre y también el gran demonio, hay demasiadas cosas increíbles y difíciles de creer en este mundo. De hecho, ha pasado mucho tiempo desde que alguien me llamó así. Aquella vez que me disfracé de humano, aún hoy no he aprendido nada de ello. Los ojos del gran demonio se abrieron levemente y había un toque de envidia en su mirada mientras miraba a Wade. Por eso eres tan envidiable, Wade. Si yo también hubiera logrado comprender a humanos como tú, entonces no habría habido tantos problemas en el futuro. La llamada guerra entre humanos y demonios probablemente no habría ocurrido, ¿verdad? Mientras escuchaba en silencio el lamento involuntario del gran demonio, Wade tuvo una fugaz ilusión de lástima. ¿Lástima, compasión por el gran demonio? ¡Qué ridículo!
¿Qué tiene que merece lástima? Si incluso él merece compasión, ¿qué pasa con las vidas que murieron inocentemente en sus manos? Descartando todos esos pensamientos aleatorios de su mente, Wade observó en silencio al gran demonio, que estaba recordando algo. Después de una breve deliberación, el gran demonio finalmente habló, volviendo a encaminar la conversación. No me importa, ni me preocupan tus segundas intenciones, viejo, me conoces, deberías entender lo que haré si no estoy satisfecho. De repente, Wade extendió su mano derecha y la colocó sobre el cuello de Solitude. Las yemas de sus 5 dedos, imbuidas de Soul Slash, envolvieron lentamente el alma del gran demonio a través de su conexión. Aunque todo lo que hizo el gran demonio no tuvo la intención de dañar al gran demonio de principio a fin, ni le causó ningún dolor, el gran demonio aún veía la oscuridad oculta en los ojos de Wade. Dime el método específico de resurrección si realmente existe una posibilidad factible, entonces consideraré lo que acabas de decir. De hecho, incluso ahora, el gran demonio todavía tenía dudas sobre la resurrección de la que hablaba el gran demonio. Después de todo, hasta donde él sabía, el gran demonio ni siquiera era tan viejo como Serie. E incluso Serie probablemente no tenía idea, entonces ¿cómo podría el gran demonio tener un método específico? Pero Wade siguió preguntando, aferrándose a un destello de esperanza, expectativa y visión. Mirando fijamente los ojos tranquilos del gran demonio, habló, fingiendo compostura. Incluso si solo había una pequeña posibilidad, no estaba dispuesto a darse por vencido. Sé que no te gusta mantener a la gente en suspenso, así que simplemente lo diré, el gran demonio, inesperadamente, no mostró ninguna superficialidad ni demora. Aunque la mano de Wade permaneció en su cuello, a pesar de que 5 cortes capaces de cortar almas por completo lo rodeaban, él seguía hablando sin prisa. Tabla de la diosa. ¿Tableta de la diosa? Justo cuando el gran demonio frunció el ceño, sintiendo que probablemente había sido engañado, el gran demonio continuó explicando con calma. La 11ª tabla de la diosa teóricamente puede resucitar a la gente. Sé que tienes muchas preguntas ahora, Wade, pero no preguntes por ahora. Te contaré sobre la 11ª tabla de la diosa poco a poco. En primer lugar, de hecho, actualmente solo existen 10 tablillas de la diosa, y ninguna de ellas contiene magia de la diosa que pueda revivir a las personas. Entonces, Wade, deberías poder adivinar que la 11ª tabla de la diosa a la que me refiero es en realidad una tabla de la diosa hecha por el hombre. Uno en blanco, capaz de recibir magia y poder mágico de la diosa que creó el mundo, una máquina omnipotente que concede deseos. Al ver que Wade dudaba en hablar, el gran demonio discernió fácilmente la pregunta que pretendía hacer. Porque fue clarividente, el gran demonio respondió a Wade con antelación. Sé que quieres decir que este contenido no está registrado en mi libro, ni siquiera hay ningún texto relacionado. Así es, a primera vista, ese es efectivamente el caso. Pero Wade, ¿alguna vez has considerado la posibilidad? La copia original de mi grimorio es uno de los materiales para crear la tabla de la diosa. ¿Una máquina omnipotente que concede deseos? ¿Creando la tableta de la diosa? El asombroso método hablado por el gran demonio hizo que Wade soltara lentamente su mano. Pero el gran demonio aún no le creyó. Después de todo, la explicación del gran demonio tenía demasiadas lagunas y muchas partes estaban incompletas. ¿El método específico para crear la tabla de la diosa? ¿Por qué la diosa otorgaría magia a una tabla de la diosa hecha por el hombre? ¿Y cómo garantizar que la magia de la diosa otorgada sea la que deseas? Lo más importante es que ella es la copia original del grimorio del sabio Ebichi, que posee Serie, una de las materias primas para crear la tabla de la diosa. ¿Cómo podía el gran demonio saber esto? Pero al pensar en una cierta posibilidad, Wade de repente miró al gran demonio con comprensión. ¿Es esto lo que siempre has dicho que fue la razón por la que fuiste maldecido por esa diosa en ese entonces? El gran demonio fue maldecido por la benevolente diosa. Este era un secreto que solo conocían Wade y XKLHT. El gran demonio nunca había revelado la razón específica, así que Wade siempre lo había descartado como una jactancia del gran demonio. Pero hoy, cuando esta respuesta finalmente fue revelada aquí, el gran demonio aceptó fácilmente esta posibilidad. Después de recibir el reconocimiento silencioso del gran demonio, Wade miró hacia arriba después de pensarlo un poco.
No preguntaré sobre el proceso de maldición, pero si no estás mintiendo, entonces dame el procedimiento específico. Acepto este trato. Frente al gran demonio que más odiaba, el tono del gran demonio se suavizó ligeramente, lo cual era raro. Pero la sonrisa posterior del gran demonio hizo que su tono vacilara. Todavía no, Wade. Pero no tendrás que esperar demasiado tiempo. Dijo suavemente el gran demonio. Una vez que nuestra batalla termine, naturalmente te daré el método específico. Las palabras decepcionantes del gran demonio hicieron que Wade cerrara lentamente los ojos. Entonces, el gran demonio bajó la cabeza. El gran demonio se cubrió la cara. El gran demonio rió suavemente. El gran demonio levantó la cabeza. El gran demonio abrió los ojos. El gran demonio levantó suavemente su mano. Viejo fósil, he sido demasiado educado contigo. ¿Por qué estoy perdiendo el tiempo contigo? Noquearte y buscar directamente en tu alma y tus recuerdos sería lo mismo. Por supuesto que no me importa si te resistes. El gran demonio hizo una pausa, revelando una sonrisa burlancia. Si puedes hacerlo. 173. El mejor futuro. Capítulo 169. El futuro más hermoso. Wade, ¿sabes dónde están Liwala y Igual ahora mismo? Mirando al demonio más poderoso, que estaba inexpresivo y lentamente extendió su mano con un aura irresistible, el rey demonio abruptamente hizo una pregunta irrelevante, sin mostrar pánico de principio a fin. ¿Dónde estaban Liwala y Igual? Esta pregunta hizo que la mano de Wade se detuviera en el aire y su mirada se profundizara. El significado del rey demonio era obvio y no estaba oculto, por lo que el demonio más poderoso entendió fácilmente la implicación oculta si actuara contra el actual rey demonio, entonces las dos personas mencionadas por el rey demonio también harían algo que afectaría a Wade. Y no podía ser Fulamei. Ellos no se atreverían. Wade conocía muy bien el carácter del rey demonio, por lo que sabía que el rey demonio de esta era no se atrevería a enojarlo. De lo contrario, si se volviera loco, realmente ignoraría todo. Y aunque realmente tuvieran agallas, la magia que dejó en Fulamei sería suficiente para matarlos instantáneamente a ambos. Entonces y lo único que todavía podía amenazarlo era la tabla de la diosa. Mirando los ojos tranquilos del rey demonio, Wade reconfirmó esta respuesta con sus palabras compuestas. Wade, ¿lo sabes? Si la tabla de la diosa en las montañas Kinwo es destruida, serás enviado instantáneamente de regreso 1000 años después. ¿Puedo interpretar esto como una amenaza? Debes saber que nunca acepto ningún tipo de amenaza. Wade no entró en pánico y sus fluctuaciones emocionales no fueron intensas. Claramente, no parecía preocupado por la declaración del rey demonio. No, este es solo mi último recurso de autoconservación. Siempre y cuando no hagas nada como atacar mi alma o destruir mi plan del milenio, entonces no tengo intención de perturbar tu hermoso futuro. Solitude afirmó con calma esta verdad innegable, mientras sonreía suavemente a Wade. Entonces, este caballero del futuro no querrías que tu cita con tu esposa terminara así, ¿verdad? El rey demonio ya había dado suficiente cara y halagos. El demonio más poderoso podía ver que todo lo que estaba haciendo en ese momento era solo para tener absoluta certeza. Pero Wade no respondió inmediatamente. Simplemente levantó lentamente su otra mano. Y luego, bajo la mirada del rey demonio, señaló en dirección a las montañas Kinwo. ¿Quieres intentarlo? El demonio más poderoso dijo suavemente. Veamos qué corte espacial llega primero, o si destruyen la tablilla de la diosa antes que yo. ¿Realmente no harás ningún compromiso? Wade, el sonriente rey demonio, no se enojó por la actitud de Wade. Él simplemente miró al difícil demonio más poderoso frente a él con un ligero toque de disgusto, suspirando impotente. Wade, realmente puedes ver mi sinceridad. También entiendes que no te engañaría sobre la magia de la resurrección. Por supuesto, también sabes que temporalmente no te voy a contar el método completo para asegurarme de que no rompas el acuerdo por ello, pero aunque lo entiendas todo, aún no estás dispuesto a esperar. Has esperado 1000 años, y ahora estás tan impaciente. Wade se burló, sin negar las palabras del rey demonio. Pero también dijo algo que el rey demonio no pudo refutar. Entonces, ¿quién crees que es el culpable de todo esto? La fría mirada del demonio más poderoso pareció atravesar al rey demonio.
viejo, y claramente tenías el método de la magia de la resurrección en ese momento, pero nunca me lo revelaste durante los siguientes 1000 años en el futuro. Y encima, me amenazaste de muerte, prohibiéndome acercarme ni un solo paso a la puerta del cielo. Dime quién es el que convirtió nuestra situación en la que es ahora. Hice lo mejor que pude para ignorar todas las cosas malas que hiciste, y eso ya es suficiente. Ahora incluso te atreves a decir con aires de santurrón que estoy impaciente. ¿Qué? ¿Soy yo el culpable de todo esto? Aunque la palma de Wade bajó lentamente, su tono seguía siendo bastante duro. Y el rey demonio no pudo refutar las palabras de Wade. Sin embargo, no había tenido intención de defenderse en primer lugar. Al rey demonio no le importaba si Wade lo odiaba. Solo le importaba el futuro que deseaba. Así que, pasar a lo que pasara, tenía que asegurarse de que todo el proceso fuera infalible. Mirando al silencioso rey demonio, Wade calmó sus emociones, luego miró vagamente en dirección a la tableta de la diosa. Estaba seguro de que definitivamente sería más rápido que Gualiliwalai. Pero al final, el demonio más poderoso decidió no apostar. Así como no podía aceptar un futuro en el que no pudiera conocer a Fulamei, tampoco lucharía contra el rey demonio hasta la muerte, él tampoco perdería el tiempo en encontrarse con su esposa en una apuesta tan sin sentido. Pero esto no significaba que las acciones de Wade hubieran terminado. No le gustaban los acertijos. Necesitaba respuestas a algunas preguntas que llevaban mucho tiempo ocultas y que se habían acumulado a lo largo de los años. Y el mismísimo rey demonio estaba justo frente a él, sin poder siquiera enfrentarse al actual Wade en un solo combate. Entonces, el demonio más poderoso naturalmente no perdería esta oportunidad única en la vida. Puedo esperarte y puedo pelear contigo como dijiste. Pero necesitas darme una razón que pueda convencerme. Wade hizo una concesión poco común, y el rey demonio ciertamente no tentaría a su suerte. Así que, muy rápidamente, dio su razón. La razón para retrasar la respuesta a magia de resurrección y la razón por la que debo batirme en duelo contigo son la misma. Wade, debo determinar qué tipo de poder poseerás dentro de 1000 años, para poder asegurarme de que no me dejarás atrás en los próximos 1000 años. No me quedaré atrás si tienes alguna razón por la cual no puedo superarte. ¿Por qué? Wade preguntó con calma y el rey demonio no lo dejó adivinando. Por el futuro que espero, no puedo permitir que tú y esa mujer se conozcan dentro de 1000 años. Así que, Wade, no puedo superarme en absoluto, no darte el método de magia de resurrección por adelantado también es por la misma razón. Por el futuro que anhelo, no puedo dejar que Fulamei y yo nos encontremos. La respuesta del rey demonio hizo que Wade frunciera el ceño inconscientemente. Cuanto más hablas, más confuso se vuelve. ¿Qué tipo de futuro debe construirse bajo la premisa de que Fulamei y yo no podemos encontrarnos durante 1000 años? El tono de Wade claramente se volvió unos tonos más pesado. Y el rey demonio naturalmente escuchó su confusión y reprimió sus emociones. Así que no ocultó nada y, con calma, dio lentamente su respuesta. El futuro más hermoso. Wade, ese es el futuro más hermoso tanto para los humanos como para los demonios. 174. Después de morir. Capítulo 170. Después de tu muerte el futuro más bello. Y qué respuesta tan terrible. Entonces, XKLHT aprendió de ti todo el tiempo, viejo. Mi discípulo idiota debe haberse vuelto así por culpa de ti, la raíz de todo mal, ¿verdad? Dado que tanto XKLHT como su discípulo idiota habían dicho cosas tan tontas, Wade parecía bastante disgustado al escuchar la respuesta del rey demonio. ¿El futuro más hermoso? El demonio más poderoso replicó con una mueca en un tono hostil. ¿Solo por una razón tan aburrida e ilusoria? Aburrido e ilusorio, y la evaluación de Wade hizo que el rey demonio cerrara lentamente los ojos y luego respondiera suavemente con un toque de impotencia. Pero creo que tiene sentido, Wade. No le veo el significado. La evaluación del demonio más poderoso fue puramente emocional, sin rastro de racionalidad. Obligándome a estar separado de mi amada durante 1000 años sin verla, y es un futuro tan extraño siquiera parte del futuro más hermoso a tus ojos. El rey demonio levantó la barbilla y respondió suavemente a Wade. Para ser precisos, es una parte indispensable, Wade. Y precisamente por eso, me puse a investigar sobre la resurrección en aquel entonces y para compensar todo el sufrimiento que puedas soportar durante estos 1000 años.
Así que, al final, si en el futuro puedes reencontrarte con esa mujer, también es gracias al futuro más hermoso en el que creí. Por el futuro más hermoso, investigaría la resurrección. ¿Y qué quieres decir? ¿Estás diciendo que tu investigación sobre la resurrección desde el principio fue por mí y para mí? Wade, algo inseguro sobre las palabras del rey demonio, levantó lentamente la cabeza. No, no eras para mí. Al momento siguiente, Wade, que había descubierto algo, lo negó. Hiciste esto solo porque el futuro que esperabas me involucraba, ¿no? Las conjeturas de Wade siempre fueron acertadas. Pero el rey demonio no dio una respuesta específica. Él simplemente se encogió de hombros y dijo algo significativo. ¿Quién sabe? Y al igual que no te maté cuando irrumpiste en el castillo del rey demonio en aquel entonces, tengo mis razones, y como decidas pensarlo es asunto tuyo. El demonio más poderoso se quedó en silencio. No había sido tan impactado en los últimos 1000 años como lo fue en este único día. La posibilidad de la resurrección y las razones de las acciones del rey demonio y la conexión potencial entre el supuesto futuro más hermoso del rey demonio y él mismo. Estos tres elementos centrales se entrelazaron en su mente, dejándolo algo indeciso por un momento. Sé que esto es abstracto y difícil de entender, pero Wade, espero que puedas comprender mis dificultades y mis acciones. Aunque probablemente todavía me odies y quieras matarme a la primera oportunidad. Las siguientes palabras del rey demonio hicieron que el humor de Wade fuera aún más sombrío. El demonio más poderoso miró hacia arriba, suspiró mientras contemplaba el mar de nubes en el horizonte. Por eso odio comunicarme contigo y es incluso más irritante que hablar con XKLHT. Ocultación de principio a fin, enigmas omnipresentes. ¿De verdad no aprendió a ser así gracias a ti? El rey demonio sonrió levemente, sin negarlo. Ese es mi estilo. Y para asegurar que el futuro que persigo llegue sin problemas, debo hacer esto. Por favor, perdóname. Perdóname. Y Wade, por supuesto, no podría perdonarlo. Solo le disgustaría aún más. Pero no lo dijo en voz alta. Simplemente terminó el tema actual después de un momento de contemplación silenciosa. Aunque no estoy del todo satisfecho con tus razones pero tal y como están las cosas, realmente no tengo forma de negarme. El demonio más poderoso levantó los párpados, su tono plano y tranquilo. Había recuperado su racionalidad habitual y ya no actuaba guiado por las emociones. ¿Estableces una hora? ¿Cuándo exactamente quieres que comience la pelea? Acordémoslo de antemano. Te daré un máximo de 10 minutos para toda la duración. Si las cartas de triunfo que has preparado te pueden durar hasta entonces. Que Wade dijera tales palabras ya indicaba que había aceptado las razones del rey demonio. Por supuesto, solo Wade podría saber si realmente comprendía el significado de esas palabras. El rey demonio, al recibir una respuesta afirmativa, abrió los ojos. Parecía tranquilo, como si hubiera previsto desde hacía mucho tiempo ese resultado. ¿Qué tal mañana al mediodía? Para entonces ya debería tener mis cartas de triunfo listas. Por supuesto, si tienes otros planes, también podemos posponerlo por un tiempo. No puso objeciones a la condición adicional de Wade de un máximo de 10 minutos. El rey demonio, claramente consciente de que no tenía ninguna posibilidad de ganar contra el actual Wade, incluso con sus cartas de triunfo, era consciente de sí mismo. De hecho, el número que Wade declaró ya había superado las expectativas del rey demonio. Su expectativa inicial para el número que Wade pudiera indicar era de 5 minutos. Incluso se había preparado para regatear. Pero ahora parece y esa conversación reciente le ayudó a rescatar un poco de su imagen en el corazón de Wade. Esperaba que también se mostrara misericordia en la próxima batalla. Mañana al mediodía, eso es todo. El demonio más poderoso decidió no cambiarlo, fijando así el tiempo. Espero que para entonces puedas tener todo el método relacionado con la resurrección detallado y organizado de antemano. Wade se levantó lentamente. Esta vez realmente se iba. Después de todo, Fulami había estado esperándolo allí durante casi 10 minutos. Pero antes de dar un paso, el demonio más poderoso hizo una última pregunta. Ah, por cierto, viejo cascarrabias, y el método que mencionaste, basado en la tableta de la diosa artificial, no tendrá efectos secundarios, ¿verdad? Como si esa diosa te hubiera maldecido, o algo así. El rey demonio negó con la cabeza, negándolo sin dudarlo. Por supuesto que no, y el método de la resurrección es perfecto.
De lo contrario, no te lo diría así. Esa diosa que creó el mundo me maldijo por otras razones. La mirada de Wade se retiró, abandonando por completo el cuerpo del rey demonio. Está bien entonces, lo esperaré con ansias. Wade ya no lo dudó, se dio la vuelta y se alejó hacia la cabaña. El rey demonio observó su figura mientras se alejaba, sin apartar la mirada hasta que desapareció. En ese momento, de repente recordó una breve conversación que tuvo con ese ser hace mucho tiempo. Los humanos y los demonios lograrán una coexistencia pacífica bajo el liderazgo de Wade y después de tu muerte, recordando esa voz y la escena futura que había visto en ese momento, y el rey demonio bajó la cabeza, dejando el cuerpo de solitud con una leve sonrisa. Gracias por escuchar esta novela en Alex Audionovelas. Recuerda que puedes apoyar en Patreon para obtener contenido exclusivo y adelantado. Nos vemos en el siguiente capítulo.